Bueno, muy buenos días, compañeras, compañeros. Quiero en primer lugar agradecerles a todos quienes hoy día se encuentran conectados a este seminario virtual. Agradecerles la disposición y agradecer particularmente a las organizaciones de la Mesa del Sector Público, a los órganos de la Central que han convocado a los dirigentes y dirigentas de base de nuestra organización para este seminario. Como les comentaba antes de iniciar formalmente, esta es una iniciativa que hemos articulado desde la Mesa del Sector Público en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Hace ya un par de semanas sostuvimos una reunión en la central con los presidentes y presidentas y representantes de las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público en que estaba Jorge, estaba Andrés, quienes nos acompañan hoy día, en que efectivamente expusieron a requerimiento de la Mesa del Sector Público los principales contenidos de la ley que hoy día va a avanzar progresivamente en la implementación de la reducción de jornada a 40 horas en el Código del Trabajo, particularmente con un énfasis que les requerimos respecto de las distintas modalidades de implementación, de manera de que en el debate que tenemos con el gobierno en la mesa sobre la implementación de 40 horas, que es parte del protocolo suscrito en el marco de la negociación del reajuste general del año pasado, tengamos todos los elementos, no para limitarnos, pero sí para tener claramente todas las alternativas que hoy día ya están legisladas a la vista y permitirnos de esa manera avanzar con plenos conocimientos. El objetivo de este seminario es abrir esta visión a nuestros dirigentes y dirigentes de base a lo largo del país, y también poder contestar consultas respecto del proceso de diálogo que vamos a llevar adelante con el gobierno. Así que voy a presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Nos acompaña Jorge Millaquén, asesor de la ministra del Trabajo. Jorge, si quieres saludar y tú presentas a tus compañeros, yo te lo agradezco. Bueno, primero saludar a todos y a todas las funcionarias y funcionarios y colegas de la Mesa del Sector Público a lo largo del país. Agradecer la invitación que nos hizo Carlos Insunza como coordinador de la Mesa del Sector Público para poder ir viendo este tema de lo que ya es ley de 40 horas y cómo va a ser su tratamiento para el sector público. Hoy día nos acompaña Andrés Bustamante, que es el jefe asesor de la Subsecretaría del Trabajo y quien va a realizar la presentación en detalle de lo que es la ley 40 horas hoy día publicada. Y también acompaña Marion Cortés, asesora del gabinete de la ministra. Bueno, y quien habla, Jorge Millaquén, asesor de la ministra de Previsión Social. Así que... A propósito de la reiterada mención de nuestra ministra, ella por la agenda no ha podido estar presente en esta oportunidad, pero nos ha enviado un saludo, así que me voy a permitir que me den un minutito para proyectar este saludo que nos ha enviado la ministra del Trabajo. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación de la Mesa del Sector Público y enviarles un cariñoso saludo a las y los dirigentes que van a participar de este webinar sobre cómo se van a implementar las 40 horas. Como gobierno tenemos el compromiso de avanzar junto a ustedes en la implementación de las 40 horas también en el sector público y conocer el proceso de diálogo social que hemos llevado adelante para atender las distintas realidades productivas como la salmonicultura, el transporte, la minería, es un aprendizaje que sin duda va a contribuir a enriquecer el proyecto de ley que de conjunto vamos a presentar al Parlamento Nacional. No nos cabe duda que tanto las y los funcionarios públicos como el gobierno tenemos la mejor voluntad de que esta sea una buena ley. Y para eso nuestro diálogo bipartito es fundamental. Un abrazo y que tengan una muy buena jornada. Bueno, esas fueron las palabras de la compañera Yanet Jara para este seminario. Y antes de darle la palabra a Andrés, que es quien hoy día se va a llevar el peso de la carga en este seminario virtual,
Los quiero invitar a que a medida que vayamos avanzando voy a dejar abierta una pequeña encuesta. La primera es más bien algunas preguntas de alternativas para que podamos conocer respecto de los avances o miradas que ustedes tienen, que cada organización, cada dirigente tiene respecto de la implementación de 40 horas. Así que estoy abriendo la encuesta y la pueden ir contestando, pero mientras tanto le voy a dar la palabra a Andrés. Muchas gracias, Carlos. Vamos a cargar la presentación. Pues mientras, bueno, ya pudimos escuchar el saludo de nuestra ministra, también quiero transmitirle el saludo del subsecretario, que estaba en conocimiento que íbamos a realizar esta actividad. Como bien dice la ministra, es muy clave en esta circunstancia el diálogo bipartito, como una herramienta no solamente que nos permite, digámoslo así, llegar a un buen acuerdo e impulsar una ley que en el Parlamento, digámoslo así, pase más rápido. La experiencia de 40 horas, si hay algo que nos ha enseñado, es que el diálogo bipartito sirve incluso para formular propuestas, debates que se abrieron en la discusión pública respecto de cómo se debía implementar la reducción de jornada laboral en escenario de diálogo tripartito. Nuestra mesa técnica, que les voy a comentar después el detalle, surgieron propuestas que permitieron destrabar debates y nudos parlamentarios que pudiesen haber sido mucho más largos de no haberse discutido. Entonces, uno de los grandes sellos que nosotros como ministerio hemos empujado aquí en adelante es que el diálogo social tripartito abre puertas. Y en este caso, como parte del proceso de negociación con la mesa del sector público, con los dirigentes y dirigentes, las organizaciones de base, va a ser fundamental, un poco la línea de lo que decía Carlos al principio, como que nos podamos empapar de cuál fue la discusión que se suscitó en torno a las 40 horas. Qué cosas fuimos aprendiendo en el camino, qué cosas quedaron bien logradas, qué cosas eventualmente va a haber que corregir, qué elementos de esa discusión son aplicables al sector público y cuáles no. Hay una serie de elementos. Yo creo que esta discusión, como las que hemos tenido mucho antes, nos va permitiendo de alguna forma abrir la cabeza a un problema que tiene muchas aristas, pero en la medida en que la vamos abordando, esto que parece tan complejo en un principio, no tenemos duda de que se van a ir creando soluciones prácticas. Entonces, bueno, voy a partir con la presentación. Aquí ajustar mis propios tiempos internos para no quitarle demasiado tiempo. Sí, estaba compartiendo eso. Ustedes ven la presentación, ¿cierto? Si me lo pudieran confirmar. Sí se ve. Perfecto, gracias, María. 40 horas. Nosotros siempre decíamos proyecto de ley, ahora nos tenemos que ir de alguna forma autoobligando en nuestras cabezas a hablar de ley 40 horas. La ley 21.561 que reduce la jornada laboral a 40 horas, que fue publicada en el Diario Oficial el 26 de abril del año en curso. Entonces, primero vamos a partir haciendo como un poquito de historia brevemente, después nos vamos ya más al detalle del contenido aprobado de la ley. Como ustedes bien deben saber, estamos hablando de un proyecto que parte como una moción parlamentaria de la entonces diputada, actual ministra Camila Vallejo, la actual diputada Carol Cariola y otros parlamentarios más, que reduce el proyecto de jornada laboral de 45 a 40 horas. Digamos, tiene como uno de sus artículos más fundamentales el abordaje de lo que conocemos como la jornada ordinaria del Código del Trabajo y otros elementos más. Ese proyecto sigue un derrotero de una discusión bastante larga. Si ustedes podrán recordar cómo fue la discusión en los primeros instantes, en algunos casos llegó hasta posiciones medias absurdas del gobierno de la época, pero el proyecto logró ser aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados en 2019, llegó a la Comisión de Trabajo del Senado y ahí quedó de alguna forma un poco estancado, sin tramitación, entre otras cosas porque vino primero el estallido social, después a posteriori la pandemia, y de alguna forma cuando el gobierno asume en marzo del año 2022, y como ustedes saben, la reducción de jornada laboral es uno de los elementos que hace parte del programa del gobierno del presidente Gabriel Boric. Desde el Ministerio y la Subsecretaría, de alguna forma, acordamos 3 formas de llevar adelante, de alguna forma, el reposicionamiento en el entonces proyecto 40 horas. Y que las 3 las quiero describir muy brevemente. Lo primero es el sello 40 horas. Ustedes habrán visto más de alguna vez que se suscitó una discusión respecto a que en el fondo este proyecto era muy lesivo de la realidad de la pequeña y la mediana empresa. Nosotros llevamos adelante el sello 40 horas que de alguna forma le daba visibilidad a aquellas empresas que, sin necesidad de tener un proyecto de ley aprobado y promulgado,
resolvieron disminuir su jornada. Hay muchos casos que son muy característicos. En particular, nuestro subsecretario siempre ha comentado que en el momento, en una charla en el norte, conversó con una persona que era dueño de una clínica odontológica que tenía 20 personas. Esa persona, cuando uno le preguntaba por qué usted decidió reducir la jornada antes de que la ley estuviera aprobada, él decía, mira, yo veo todo lo que pasó en el estallido social y quiero hacerme cargo del pedazo de realidad que yo puedo manejar. Yo no tengo incidencia en lo que va a ser la discusión nacional, cómo se va a resolver el tema de las políticas públicas, pero yo sí puedo, entre comillas, hacerme cargo de mi realidad, de mi empresa. Se acordó con los trabajadores reducir la jornada a 40 horas y bueno, los beneficios en términos de salud laboral, de bienestar de las personas en su lugar de trabajo son más que significativos. Digamos, de alguna forma he comentado varias experiencias que van en esta dirección, pero el sello 40 horas de alguna forma nos permitió visibilizar esta cantidad de empresas. Al día de hoy tenemos aproximadamente 500 empresas con el sello 40 horas ya adjudicado, y de esas 500 empresas, prácticamente el 90% son empresas pequeñas, pymes, lo que de alguna forma desmiente esta idea de que en el fondo la pyme es el sector económico más golpeado por una reducción de jornada, por los efectos que puede tener una reducción de jornada. En segundo lugar, impulsamos una mesa técnica, que como ustedes habrán escuchado en varias oportunidades de palabra de nuestras autoridades, tanto la ministra como el subsecretario, tuvo el mérito de empujar un diálogo social tripartito, previo a que el proyecto de alguna forma retomara su iniciativa en el Parlamento. Se escuchó a 200 organizaciones, por la lógica de los principios del tripartismo y del diálogo social que, como ustedes saben, este ministerio y nuestro gobierno abraza. Participaron tanto representantes de empleadores como de trabajadores, además de academia y sociedad civil, prácticamente en todos los sectores productivos y en todas las regiones del país. Esto lo realizamos durante los meses de junio y julio del año 2022. Y es muy relevante que en esta mesa, como yo les decía en principio, surgieron propuestas muy concretas y muy específicas que permitieron destrabar nuevos parlamentarios respecto a la discusión de las 40 horas. Y además, la propia mesa suscitó varios consensos. El primero de ellos, hoy día tal vez cuando uno habla de la ley ya aprobada parece un poco obvio, redundante lo que voy a decir, pero en el fondo un primer consenso que se acuñó en esa mesa, efectivamente, la reducción de jornada laboral es un beneficio para toda la población. ¿Qué es lo que pasó antes, digamos? Antes la discusión se intentó segmentar entre quienes querían reducir la jornada y quienes querían cuidar la economía, por ponerlo en unos términos bien caricaturescos. Bueno, esas caretas, digamos, esas caricaturas, de alguna forma, el poner, nosotros lo hacemos de esta forma, digamos, pusimos a discutir intencionalmente, tuvimos prácticamente 20 sesiones. En cada una de las sesiones quisimos, por ejemplo, sentar a discutir a un dirigente sindical de la agricultura con un empleador del sector minero, con un académico que ve derecho del trabajo, por ejemplo. Y esa diversidad de identidades representadas ayudó mucho, de alguna forma, a romper los mitos y los prejuicios que habían en torno a la idea de las 40 horas. Por lo tanto, es de ese acuerdo que surge en torno a esa mesa técnica de 200 participantes, que de alguna forma nosotros siempre decimos que aquí no ocurrió como suele ocurrir, digamos. Hay negociaciones parlamentarias que de alguna forma arriban a acuerdos entre sectores del Parlamento, el gobierno representado en sus parlamentarios en su propia iniciativa como gobierno, y esos acuerdos, en la medida en que uno los hace respetar, se aprueban y se traducen en ley. En este caso lo que ocurrió es que, decimos nosotros, hubo un acuerdo social previo. De alguna forma esta mesa implicó que hubiera nuevos intereses sociales que se incorporaran a la política, en este caso expresado en la intención de cada uno de los sectores productivos de ver reducida la jornada, y de ver reducida la jornada de alguna forma cautelando variables económicas que, por cierto, son relevantes de cautelar en toda discusión de política pública, pero además también de una forma particular, digamos, considerando que hay, y te lo voy a detallar más adelante, hay muchas formas posibles de reducir la jornada, más allá de la idea que podemos tener en la cabeza respecto de esta jornada tradicional de 45 horas, que se reduce a 40 y que da pie a una reducción de jornada diaria, ¿ya? Eso es un poco lo que nos aporta la mesa técnica. Y en tercer lugar, tenemos una lógica de estudios. Básicamente se hizo un levantamiento jurídico de Código del Trabajo y también respecto de evidencia económica de los países que tomaron la decisión de llevar adelante políticas públicas de reducción de jornada laboral en los últimos años. Y solamente para ilustrar, no me voy a tener con esto en este punto en detalle, pero me parece importante que ustedes lo vean, digamos. Se dice mucho, pues no, la reducción de jornada de trabajo no sirve porque la gente, una cuestión real, digamos, no tiene, digámoslo así,
complicaciones económicas tan significativas que en el fondo la gente está 5 horas, en este caso no las va a trabajar, sino que las va a contratar con un segundo empleo. O sea, no las va a descansar. O como la gente va a tener que trabajar, va a seguir trabajando la misma cantidad de tiempo, por lo tanto no va a mostrar, entre comillas, mayores niveles de felicidad. O los efectos económicos van a ser tan severos que esto va a dañar el empleo. Bueno, cuando uno hace una pasada muy rápida en este caso, esto es un cuadro de síntesis que nos ha servido mucho en varias charlas para poder ir rompiendo mitos, digamos. ¿Qué es lo que dice la evidencia de las políticas públicas de los países que redujeron jornada? Claramente, si ustedes recuerdan lo que se discutió al principio, es como automáticamente una reducción de jornada laboral va a incrementar los costos laborales, por lo tanto se va a traducir en un alza del desempleo. Las horas trabajadas no van a disminuir porque la gente va a querer trabajar más horas y las horas trabajadas van a seguir igual. Bueno, la evidencia económica muestra de forma contundente que eso no es efectivo, que las reducciones de jornada laboral, si es que se implementan bien, reducen la jornada laboral, o sea, digámoslo así, es un poco obvio, como que la reducción de jornada laboral efectivamente reduce la jornada laboral. La gente descansa esas horas. Estamos hablando de los datos agregados. Siempre puede haber categorías, algunas trabajan más, otras trabajarán menos, pero en el agregado de la masa del mercado laboral, las horas trabajadas disminuyen. La mayor parte de los países reporta, esto lo que se hace aquí es tomar estos casos de estos países y buscar investigaciones, papers, que describan y analicen los efectos que tiene la reducción de jornada. Entonces, en estos países efectivamente se reduce la jornada laboral. Hay algunos casos donde la evidencia es nula, donde no se producen efectos, pero la mayor parte de los casos se reduce. El bienestar aumenta porque la gente valora más el tiempo de descanso. La gente elige, como ustedes habrán escuchado lo que dice nuestra ministra, lo que ha dicho el propio presidente, valora leer un libro, pasar tiempo con la familia, hacer deporte, o incluso no hacer nada, que también es parte del derecho al ocio, digamos. Hay evidencia también que muestra que en ciertas condiciones la productividad en este caso puede aumentar. Esto es muy relevante también, va a ser tocante a la discusión que vamos a tener en el sector público, como que evidentemente que acá tenemos el objetivo, en lo posible, yo pongo siempre el ejemplo, la gente que trabaja, digámoslo así, haciendo zapatos, si hacemos 10 zapatos en el día y tenemos una cierta cantidad de zapatos producidos en una jornada semanal de 45 horas, evidentemente que nuestro desafío es, como país, no solamente un desafío de los empleadores, sino también de nosotros como trabajadores, de que tratemos de producir en estas 40 horas, ojalá la misma cantidad de los 10 zapatos diarios o acercarnos a esa cifra. Evidentemente que tenemos que acusar recibo respecto de que hay ciertas áreas en las que eso no es factible, pero en otras sí lo es, y ahí tenemos un desafío como país. Entonces la evidencia muestra que efectivamente estas políticas de reducción de jornada se pueden realizar y se pueden hacer de buena forma y lograr objetivos de mayor descanso sin poner en riesgo variables económicas que también, como ustedes saben, son importantes para nuestro país, como el tema del empleo, los salarios, la productividad, ¿ya? El gobierno retoma en el proyecto 40 horas, en entonces todavía proyecto, y en agosto del año 2022 presenta indicaciones. Estamos hablando de un proyecto que tenía originalmente una arquitectura donde teníamos digamos así, un articulado más bien específico, donde se reducía la jornada ordinaria y tenía otros elementos el articulado. Y en función de lo que aparece en la discusión de nuestra mesa técnica de junio y julio, el gobierno toma la decisión de incorporar un conjunto de indicaciones que amplían el proyecto a más jornadas, que incorporan otra fórmula de abordar la gradualidad y que además incorporan otras dimensiones del proyecto como la corresponsabilidad social. Esos son los 3 principios que están a la base del proyecto 40 horas. Que la gente logre descansar más tiempo, que el proyecto sea responsable económicamente con aquellas variables que son de cuidado en materia económica, como yo lo decía, empleo, salarios, productividad, y que además el proyecto dé señales en materia de corresponsabilidad social. Vale decir, como nos decían organizaciones de madres trabajadoras y sindicalistas, mujeres que participaron en la mesa técnica, nos decían, nosotros queremos que este proyecto, evidentemente estamos de acuerdo con la reducción de jornada, como trabajadoras, como dirigentes sindicales, pero no queremos que este proyecto signifique 5 horas más de descanso para los hombres y 5 horas más de trabajo no remunerado para las mujeres. Entonces, se adopta esto como principio y se incorporan medidas que avanzan en esta dirección. Me voy a tener ahora en detalle en cada uno de estos 3 y después voy a pasar brevemente por algunos elementos de la ley que son relevantes para la discusión del sector público y la línea de lo que plantea Carlos, digamos, de ir viendo cómo se dieron los debates, qué alternativas surgieron y cómo esas mismas alternativas eventualmente pudieran ser aplicables en la discusión que tenemos que tener con la mesa del sector público y la propia discusión que ustedes van a ir anidando en sus propias bases respecto de cómo empujar una reducción de jornada en el sector público. Primer principio, más tiempo de descanso efectivo.
¿qué es lo que tenemos acá a la base? Como ustedes saben, el mundo del trabajo tiene una bandera que es histórica, que es de siglos, digamos, que es las 8 horas. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación y disfrute del tiempo libre. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos como primera medida en esta discusión de las 40 horas con los representantes tanto empleadores como trabajadores? Este fue un diálogo tripartito, que en una parte importante de los casos estamos hablando de la gente que trabaja en la jornada clásica del 5x2. De lunes a viernes, trabaja 45 horas, descansa sábado y domingo. En ese caso, que es el caso como más canónico, por decirlo de alguna forma, efectivamente la jornada se reduce diariamente, pasamos de trabajar 9 horas a trabajar 8, lo que nos da una semana de 40 horas laborales. Pero lo primero que nosotros aprendemos es que en otra parte importante de casos, esa reducción de jornada no solamente no es posible, sino que no es deseable. ¿Qué quiero decir con esto? En algunos casos no es posible la reducción de jornada diaria. ¿Cuál es el ejemplo que acá ponemos siempre? Llegamos a la discusión con el mundo de los trabajadores, de la minería en particular. Ellos nos dicen, y esto también es extensivo a los trabajadores de la salud privada, y este turno que yo voy a mencionar, los colegas funcionarios del sector público, del sector salud, lo entiendo perfectamente porque es un turno que también se aplica en el caso de la salud pública. Nos dicen, mira, nosotros trabajadores de la minería tenemos un sistema de turnos, que en nuestro caso es un turno de 7x7. Trabajan 7 horas, trabajan 7 días, y los 7 días siguientes los descansan. Y en estos 7 días que trabajan 12 horas diarias. Por lo tanto, trabajan 84 horas en una semana y después trabajan 0 horas, lo que promediado en 2 semanas da un ciclo que es el equivalente a una jornada laboral de 42 horas semanales, pero con una distribución, como les acabo de comentar. Cuando nosotros discutimos con los trabajadores, decimos, bueno, tenemos esta idea que los trabajadores, digamos, anidan en su discusión que decir, bueno, reduzcamos la jornada diaria porque la reducción de jornada diaria nos permite todos los días estar más tiempo con nuestros hijos, por ejemplo. Cuando nosotros vamos y le preguntamos a los trabajadores de la minería, bueno, ¿qué opinan ustedes de esto? Y ellos nos dicen, mire, si usted me reduce la jornada diaria, lo que me está regalando en el fondo es media hora de descanso en un campamento, en una pieza de 3x3 en un campamento minero. Y ellos dicen, nosotros no queremos eso. Nosotros ya discutimos en alguna oportunidad si es que en el fondo tenía sentido para nosotros disminuir, entre comillas, la cantidad de tiempo que pasamos en los turnos. Y nosotros como trabajadores hemos resuelto de forma soberana, digamos, en base a nuestra propia autonomía sindical, que nosotros queremos que los turnos se mantengan tal como están. Y aquí aportan varios elementos. Ellos dicen, nosotros ya tenemos un sistema de vida construido en torno a esta idea de que en el fondo trabajamos 7 días, trabajamos muchas horas dentro de esos 7 días, y en esos 7 días que descansamos estamos con nuestra familia, ayudamos a nuestros hijos e hijas con las tareas, nos encargamos de hacer trámites, estamos con nuestras parejas, con nuestro marido y nuestras esposas, y ellos tienen su sistema de vida construido. En el caso de la salud privada tiene un turno que es parecido, ustedes conocerán, digamos, el famoso cuarto turno. En ambos casos estamos hablando de una jornada excepcional que se autoriza en el caso del sector privado a través de la Dirección del Trabajo. Y esa jornada del cuarto turno implica que se trabajan 3 días con distintos horarios de ingreso y el cuarto día es un día que se descansa, que también es equivalente a una jornada de 42 horas semanales. Cuando damos la discusión respecto a la salud privada, un sector, como ustedes saben, mayoritariamente de presencia femenina, nos dicen, bueno, si usted me altera estos turnos, de alguna forma nos destruye nuestros sistemas, nuestros pactos de organización de los cuidados. Porque ya tenemos un sistema donde tenemos personas que vienen a cuidar a nuestros hijos, o hacemos la posta con nuestras parejas, y desestructurar esto es muy complejo. Por lo tanto, en estos casos lo que se hace es que la solución que se adoptó en la jornada de 40 horas es mantener los turnos tal como están, y esta diferencia entre una jornada de 42 horas, si yo la calculo anualmente y la tengo que llevar a una jornada de 40 horas, es el equivalente a 9 días de descanso anual, que se suman a lo que ya tienen por derecho de feriado y cualquier otro arreglo que tengan por vía de negociación colectiva y otros instrumentos de acordar vía de descanso. Entonces, en este caso, la reducción de jornada en minería y salud privada no se reduce digamos así, la dinámica diaria, porque los trabajadores plantean que no solamente no es posible, imagínense lo que significa reestructurar todo el sistema de turnos en la minería, con las complicaciones económicas que ello implica, digamos. Pero además no es deseable porque los propios trabajadores plantean que no debería hacerse en esas condiciones. Entonces, ¿qué aprendemos? Que hay una forma de reducir la jornada, que es la jornada diaria, y hay otras jornadas que por su especificidad productiva, por los pactos de cuidado que tienen los trabajadores, debemos tener ahí otras formas de reducir la jornada.
en algunos casos días de descanso anual. También, por ejemplo, tenemos ahí la jornada 4x3, que permite que quienes trabajan jornadas de 5x2, 5 días trabajados y 2 días de descanso, también puedan trabajar, y en este caso que trabajan 45 horas, 40 horas serían 8 horas diarias, puedan trabajar en 4 días, 10 horas, con lo cual totalizan las 40 horas, y que tengan en vez de 2 días, 3 días de descanso. Para quienes estamos en la área metropolitana, entendemos que las personas que tienen que desplazarse, no sé, pues cruzar Santiago de Puente Alto al sector oriente, por ejemplo, todos los días, estar 4 horas arriba del transporte público, cuando uno les dice, mire, trabajar 4 días, 10 horas, y descansar un día más, y además ese día más, no solamente tiene que ver con tener un día más de descanso, tienes un día donde evitas estar 4 horas arriba de una micro o del metro, resulta bien atractivo. Por lo tanto, también es una alternativa que está dentro de las posibles para discutir en la mesa. Entonces, este es como el primer aprendizaje. No en todos los casos se puede reducir la jornada en su dinámica diaria, ¿ya? Tendremos que discutir en el sector público si también hay casos que apliquen con esta misma lógica. Segundo elemento tiene que ver con la responsabilidad económica. ¿Con qué me quiero quedar acá? Claramente ustedes se acordarán de cómo fue la discusión de las 40 horas en la primera etapa, digamos. Se decía que esto iba a destruir a las pymes, que iba a destruir el empleo, se dijeron incluso caricaturas como, por ejemplo, que, si ustedes lo recuerdan, que la jornada laboral rígida iba a afectar la jornada de los deportistas, por lo tanto, Chile no iba a poder jugar la Copa América, Alexis Sánchez no iba a poder patear el penal de la Copa América porque si iba a sonar la alarma de que se terminaba la jornada y íbamos a tener que terminar nomás, o que el brigadista forestal que ya estará apagando el incendio, iba a sonar la alarma como los dibujos animados, digamos. Que suenan la alarma, se acaba la jornada y el tipo tiene que dejar la manguera botada y el incendio, bueno, se tendrá que consumir por iniciativa propia nomás. Bueno, eso salió de la discusión. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia económica? Porque efectivamente si uno legisla la reducción de jornada laboral de esta magnitud, efectivamente podría haber variables que se afecten en términos económicos, si es que uno lo hace de forma muy subrepticia. ¿Por qué? Porque estos procesos de reducción de jornada laboral efectivamente requieren procesos de ajuste. ¿Cuál es el que tenemos más a la mano, digamos? El proceso de ajuste que tienen que hacer los empleadores cuando tienen que ajustar procesos productivos, ver temas de inversión en tecnología, tratar de calcular que ocurra, que mantengamos los mismos niveles de productividad, pero es muy relevante que nosotros tengamos a la vista que los trabajadores y trabajadoras también tienen que llevar adelante sus propios procesos de ajuste, porque no es lo mismo, como yo les decía al principio, tratar de producir X en 45 horas, o en 44 horas como trabaja la mayor parte de ustedes, que producir exactamente lo mismo, ese X, en 40 horas. Evidentemente, el discurso que nosotros hemos planteado hacia el sector privado es que, cuando en algún momento se pidió, bueno, esto tiene que venir con subsidio a las empresas para que en el fondo puedan cubrir la dotación, o entre comillas, las horas no trabajadas por efecto de la reducción de jornada laboral, y lo que el gobierno plantea es que en el fondo, efectivamente, evidentemente no puede haber ese subsidio hacia el sector privado, y lo que tiene que ocurrir, como ocurre en toda la reducción de jornada laboral, es que en el fondo se producen ajustes que permiten tratar de compensar con incremento de los niveles de productividad. Lo que yo les decía, tratar de producir en 40 lo que se producía en 45. Y eso para los trabajadores también es complejo de hacer. La evidencia reporta que en estos casos, cuando uno reduce la jornada y tiene la meta de producir lo mismo, se produce una suerte de efecto negativo transitorio que es la intensificación del trabajo. Yo les puedo comentar, a mí me ha tocado con el subsecretario y con los equipos de la ministra estar en varias charlas donde hemos ido contando la implementación de las 40 horas, y hemos visto que en los lugares de trabajo se están abriendo discusiones respecto a los tiempos muertos, a cómo incrementamos la productividad, cómo somos más eficientes, y es una discusión que están dando tanto empleadores como trabajadores. Evidentemente los trabajadores también tienen que ser parte activa de esta discusión, porque en el fondo quienes conocen el proceso productivo son evidentemente los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, ¿cuál es la variable que la evidencia muestra como la más relevante para poder de alguna forma atajar y mitigar los potenciales efectos económicos negativos que podría tener una reducción de jornada si que es un enlace de golpe? Es la gradualidad. Y esto yo lo quiero decir de inmediato, porque sabemos que la gradualidad también es un tema como complejo. Yo me acuerdo haber estado en discusiones con dirigentes y dirigentes del mundo sindical, tanto del sector público como privado, y me acuerdo que una vez uno de los dirigentes me decía, pero ¿por qué ustedes como gobierno renuncian a que el proyecto de las 40 horas vea luz en su totalidad dentro de su periodo? ¿Qué es más razonable que eso, digamos? Pero claro, ahí uno le explicaba, en este caso me tocó explicarle a ese dirigente que en realidad la gradualidad resulta ser la llave maestra que permite atajar todo este efecto económico. Yo podría comentarle de la experiencia que he tenido en la discusión de 40 horas, desde que formulamos la indicación hasta que terminamos aprobando el texto y ahora que estamos en charlas de implementación,
que había una crítica muy frontal en torno a las 40 horas, los efectos económicos negativos que supuestamente esta política tenía. Y una vez que nosotros reportamos que la evidencia muestra la gradualidad como la variable más importante, más otras medidas de adaptabilidad, yo diría que el 70-80% de la crítica económica del flanco económico que tenía las 40 horas se aplacó. Porque en el fondo la evidencia en ese sentido es muy como significativa al respecto. Entonces, ¿cuál es la gravedad que tenemos para el sector privado? Tenemos una jornada de 45 horas, la ley se publicó en el Diario Oficial el 26 de abril de 2023, de este año, y empieza a correr una cuenta regresiva donde la jornada laboral se reduce de 45 a 44 horas el 26 de abril de 2024. Se reduce en 1 hora. Después, 2 años después, el 26 de abril de 2026, la jornada laboral se reduce de 44 a 42 horas. Y al quinto año de implementación, al 2028, en este caso el 26 de abril de 2028, la jornada laboral termina de completar su círculo de reducción y baja de 42 a 40 horas. ¿Cuál es lo relevante de esto? Primero, como yo siempre he planteado, hay empresas que ya están tomando la decisión de adelantarse. Eso es un dato de la causa. Y en segundo lugar, tanto la ministra como el subsecretario, cuando les ha tocado hablar del tema del sector público, han planteado que el ideal al que se podría converger, esto ciertamente, como ustedes saben, esto es parte de una negociación, donde interviene como parte el gobierno a través de la representación de nosotros como Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, y por otra parte está la Mesa del Sector Público, donde está la coordinación de la Mesa del Sector Público, ANEF, y todos ustedes que integran las organizaciones que están representadas en esa mesa. Ciertamente es un tema de negociación, pero lo que ha planteado la ministra es que en el fondo una alternativa posible sería producir lo que ella llama el empalme de las jornadas. ¿Qué significa esto? El sector público hoy día está con jornadas de 44 horas. La jornada laboral se reduce a 44 horas en el sector privado recién a contar de 2024. Al día 27 de abril de 2024, las jornadas del sector público-privado quedan de alguna forma espejadas. Cuando, en teoría, si es que el sector público se plegara a este esquema, se vería la primera reducción de jornada del sector público el 2026. Si es que aplicamos el mismo esquema, sector privado baja de 44 a 42 en 2026, el sector público también. ¿Qué implica esto? Otra cosa que por supuesto que está abierta en la discusión y parte de la negociación de la mesa, tiene que ver con cuándo se envía el proyecto de ley. Esto dependerá del trabajo de los equipos técnicos, de las propuestas que se formulen en ambas partes. Es un tema que está por resolver. Pero independiente de la fecha en que se presenta el proyecto de ley, tenemos, en teoría, si es que nos plegáramos a este esquema, este tiempo como de implementación para llegar al 2026 con la primera reducción de jornada del sector público de 44 a 42. De alguna forma el sector público, como ya se adelantó en el primer escalón, que es el de 45 a 44, y mientras baja el sector privado, tenemos la posibilidad de que el sector público se pueda aplicar con una implementación donde la primera reducción de jornada dentro del sector público se vería el 2026. Y bueno, hay otro elemento de la gradualidad que tiene que ver con las medidas que se destinan a las pymes, pero no me voy a detener en eso porque en realidad está un poco más fuera de nuestra discusión. Y otro elemento que es importante, que es que el proyecto, como yo decía, busca dar señales en materia de corresponsabilidad. Y aquí tenemos dos cosas que de alguna forma ya existen en el sector público, pero quiero relevarlas porque han sido elementos significativos en la discusión. Primero, se le concede al sector privado el derecho a bandas horarias, vale decir, en aquellos lugares o sectores productivos donde la naturaleza de la función efectivamente permite esta prerrogativa, a los trabajadores les va a asistir el derecho a adelantar en 1 hora el ingreso al trabajo o diferirlo en 1 hora, como existe en la mayor parte de los servicios del Estado hoy día. Digamos. Uno tiene la libertad de poder entrar, en teoría, si logra ingresos a las 8, se puede entrar entre 7 y las 9, computando las horas de trabajo respectivas que correspondan para completar la jornada. Y esto surge de la necesidad de que quienes están a cargo de labores de cuidado, que sabemos que son particularmente trabajadoras, dispongan de esta, entre comillas, autonomía para poder compatibilizar esta labor de cuidado, en particular de ir a dejar a los hijos al colegio o a establecimientos educacionales, con el inicio de la jornada laboral. Y otro elemento tiene que ver con la posibilidad de pactar que la compensación de horas extraordinarias no solamente se pueda realizar de forma remunerada, sino a través de días de feriado, un poco como existe hoy día con el tiempo compensado también en el sector público. ¿Ya? El proyecto, como ustedes saben, se aprobó en ambas cámaras por amplia mayoría. En el caso del Senado se aprobó de forma unánime. Eso es muy importante, incluyendo a las bancadas del Partido Republicano.
y después en la Cámara se aprobó por amplia mayoría, lo que implica que aprobaron todas las bancadas, a excepción del Partido Republicano, que en la Cámara sí votó en contra. Las siguientes dos láminas son, entre comillas, los titulares de todo el contenido de la ley. Evidentemente, cada uno de estos aspectos, pero lo que quiero relevarle en esta discusión es que el proyecto originalmente era un proyecto de reducción de la jornada laboral, pero terminó siendo una reforma a la jornada laboral. ¿Por qué? Porque implicó tomar los aspectos de reducción de la jornada de 45 a 40 horas, pero además incorporar otras formas de reducción de jornada. Esta idea que yo les decía, que en el fondo en algunos casos la jornada no se reduce reduciendo la jornada diaria, sino que se reduce a través de mecanismos de compensación en días de descanso anual. Casa particular, trabajo de casa particular también tiene unas particularidades muy específicas, digamos. Entonces, se reduce la jornada de 45 a 40 horas como primer gran elemento, se reducen varias jornadas y además hay otros elementos de la reducción de jornada que son, entre comillas, que no implican reducir jornada, como por ejemplo, como está ahí la lámina, se reducen los márgenes de aplicación de el artículo 22 y su segundo, que deja a una cantidad importante de trabajadores, entre comillas, sin el derecho a tener jornada laboral. Eso también lo voy a explicar más adelante. Como les digo, no voy a entrar en cada uno de los detalles, pero quiero que vean que este es un proyecto que se tornó muy complejo y que tiene muchas disposiciones. ¿Ya? La gradualidad. El proyecto tiene una serie de disposiciones. Las que tenemos en la cabeza, más, entre comillas, vivamente, son las que tienen que ver con cómo se reduce la jornada. Yo les expliqué recién este mecanismo donde partimos con una jornada que hoy día está en 45 horas, que baja a 44 el 2024, a 42 el 2026 y a 40 horas el 2028, con lo que se completan los 5 años de gradualidad. Pero todas las otras disposiciones del proyecto también tienen una regla de vigencia y gradualidad que es específica. En particular, si ustedes pueden ver ahí, la mayor parte de las disposiciones que tiene el proyecto entran a regir a contar del próximo año. El próximo año, digámoslo así, el 26 de abril de 2024, para nosotros como ministerio es un periodo muy complejo y un hito muy, muy relevante, porque entran a regir prácticamente todas las disposiciones que tienen que ver con jornada laboral. Las medidas pro pyme que tenemos, el programa de fiscalización de la Dirección del Trabajo destinado a las pymes, los mecanismos de banda horaria y entre comillas, de hora extra a través de permiso compensatorio, la reducción de jornada laboral, el primer eslabón, que es la reducción de 1 hora, digamos, y además la restricción del artículo 22 también entra en vigencia a contar del próximo año. Arriba tenemos el año 2023, dice que es la jornada 4x3. ¿Por qué es relevante eso? Porque en el fondo todas aquellas empresas que adopten la jornada 4x3, vale decir, trabajar 4 días, 10 horas y descansar 3, tienen la posibilidad de adelantarse a ese 4x3 si es que antes reducen su jornada a 40 horas. ¿Ya? Y después el 2026 tenemos la reducción de jornada a 42 horas, y el 2028 la reducción a 40 horas más la reducción del sector transporte. Me voy a tener en ella porque es muy relevante para un elemento que tiene relación con la discusión del sector público, y con la reducción del trabajo agrícola, que también tiene una dinámica similar de reducción de jornada al 5º año. Voy a entrar en algunos elementos de la ley más brevemente y así podemos cerrar para que abramos, Carlos nos comente ahí cómo se maneja el tema de las preguntas. ¿Ya? Bueno, 4x3 ya lo expliqué, digamos. Tenemos una jornada que mayoritariamente hoy día es de 5x2, 5 días de trabajo, 2 días de descanso, y se abre la posibilidad del 4x3. Aquí hay una cosa relevante que en el fondo uno no siempre la suele considerar, pero es bueno que ustedes lo manejen. Nosotros originalmente como gobierno no teníamos en nuestro paquete de indicaciones el 4x3. De hecho, si ustedes abren la discusión, se van a dar cuenta que muchos sectores dentro del mundo sindical, público-privado, plantean su oposición a la idea del 4x3. ¿Por qué? Te dicen, no, pues uno no debería trabajar 10 horas diarias, porque 10 horas diarias es un número que en el fondo la evidencia médica muestra que jornadas de más de 10 horas está estudiado que tienen impactos negativos en salud laboral, en términos generales, y aumentan la posibilidad de error. Entonces 10 horas es como el umbral máximo admisible. De hecho, el Código del Trabajo tiene un límite de horas diarias ordinarias máximas que se puede trabajar, que es de 10 horas. Horas ordinarias, otra cosa es lo que se hace en materia de hora extra. Entonces el mundo sindical dice, mire, una parte dice, vamos por el 4x3, y otra parte dice, mire, nosotros no oponemos al 4x3 porque el estándar al que deberíamos aspirar es el de las 8 horas. Ya, pero ¿qué es lo que ocurre? Yo lo expliqué, digamos. Hay sectores de trabajadores que dicen, mire, a mí no me sirve la jornada de 8 horas. Yo tengo otra jornada que es distinta. Y en esa misma lógica,
el gobierno, como les digo, no incorpora el 4x3, pero hay sectores del Parlamento que yo creo que transversalmente lo estaban empujando como una indicación, y si nosotros no hubiéramos incorporado esto dentro de la negociación, lo que habría pasado es que se hubiese constituido una mayoría circunstancial parlamentaria y nos habría aprobado el 4x3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, tomamos el 4x3, que tampoco era un tema para nosotros, entre comillas, especialmente significativo. Había un tema más complejo que tenía que ver con detener el avance de una jornada promediada, que también lo voy a explicar más adelante. Y tomamos el 4x3, pero como en esta negociación nos dice, mira, te doy esto, pero tú me das esto otro. Y a partir de eso tratamos de ir limitando aquellos elementos que consideramos que eran más lesivos para el proyecto, que tenían que ver con el avance más radical de una agenda como más de flexibilidad laboral, ¿ya? Jornada excepcional. Aquí tenemos el ejemplo de minería que lo expliqué, también el de la salud privada, y de alguna forma por extensión podría ser útil para la discusión en el caso de la salud pública. Tenemos jornadas de turnos que operan en una lógica donde los turnos admiten distintas variantes, digamos. Uno puede entrar un día más tarde, otro día más temprano, o puedes trabajar una semana, una jornada intensa, después la semana siguiente puedes no trabajar, pero el turno tiene un ciclo, una duración de un ciclo, y tiene un promedio de ciclo. En el caso de la minería y la salud privada tenemos promedios de ciclo que son de 42 horas, y como yo les expliqué recientemente, esas 2 horas, un poco lo que ustedes pueden ver en la parte de abajo, esas 2 horas se computan como días de descanso adicional para que los turnos se mantengan tal como están. Con eso tenemos implicancias para los trabajadores que no querían ver alterada esa dinámica de turnos. También para los empleadores, porque en el fondo de alguna forma dejan de tener que hacer esta reingeniería, que podría haber sido muy compleja, de redefinir y reestructurar todo el sistema de turnos. Si ustedes vieran el sistema de turnos, son unos sistemas complejos. Hemos visto unos Excel, que son unas planillas monstruosas, donde se organizan los turnos. Bueno, tenemos la ganancia de que eso no se va a alterar. ¿Qué es lo que va a haber que alterar? Es organizar los sistemas de descanso para que cuando los trabajadores empiecen a tomar estos 9 días adicionales, además de los que les corresponde por feriado legal y por otras negociaciones, estos sistemas puedan entrar. Y como les digo, esto aplica para minería, salud privada, también hay algunos casos de brigadistas forestales, los conserjes, digamos, los sistemas de turno. Lo que aprendimos es que en el fondo eventualmente los turnos se podrían mantener, y podríamos en estos casos buscar un sistema alternativo de reducción de jornada a través de días de descanso, ¿ya? Aquí también había un elemento relevante, que es que las jornadas excepcionales del sector privado se autorizan a través de la Dirección del Trabajo. La oposición originalmente tenía la propuesta de que la Dirección del Trabajo saliera de las jornadas excepcionales, a lo que nosotros como gobierno evidentemente nos negamos de forma muy rotunda, porque el trabajo que hace la ADT en materia de calificar las jornadas como que pasen un filtro respecto de que efectivamente garantiza la salud y la seguridad laboral de los trabajadores, es una cuestión que uno no se puede delegar en otro organismo, digamos. Entonces, ese es un ejemplo de cosas que uno tiene que ceder para poder resguardar sus elementos que son como los más significativos. Jornadas de sector transporte. Este es un elemento como que, digámoslo así, pega menos al sector público, pero hay una razón por la que sí es importante que yo se los comente, digamos. El sector transporte admite estas 5 variantes, digamos. Transporte de carga, ferrocarriles, transporte rural colectivo pasajero y transporte urbano, tanto metropolitano como de regiones, además de los tripulantes de vuelo y cabina. Hay una de estas, ¿qué es lo que ocurre en este sector? Nosotros en todo la reforma del Código del Trabajo operamos con esta lógica de gradualidad escalonada que yo les comenté. Pero hay un sector en particular dentro del Código del Trabajo que es el donde nosotros teníamos digamos, evidencia respecto de que tenemos una problemática importante, que es déficit de dotación. Y esto es muy relevante porque sabemos que es una realidad del sector público. Déficit de dotación en el sector transporte, déficit de conductores. Déficit de conductores que hoy día es un problema complejo, pero cada día que pasa se profundiza más. ¿Por qué? Porque los conductores se están yendo a trabajar a la minería, no al transporte de carga, no al transporte colectivo. ¿Por qué es relevante que yo les mapee esta discusión? Porque en este caso, dado que hay déficit, corremos el riesgo de que si implementamos una reducción de jornada, el déficit se profundiza, porque tenemos menos horas trabajadas en el global. Si uno multiplica la cantidad de personas que trabajan por las horas trabajadas, la reducción de jornada hace que la masa de horas trabajadas disminuya. Y además ocurre en este sector que, a diferencia del ejemplo que yo les ponía respecto de la fabricación de zapatos, en el caso del transporte, efectivamente podríamos tener ganancia productiva, pero uno esperaría que esa ganancia productiva no sea andando más rápido en la carretera.
O sea, uno podría hacer que el camión anduviera más rápido en la carretera para llegar más rápido, pero evidentemente eso no sería deseable como forma de alcanzar la productividad en 40 horas. Entonces, dado que el camión no puede andar más rápido en la carretera, tenemos menos horas trabajadas, tenemos déficit. La reducción de jornada podría profundizar ese problema. ¿Qué es lo que se hace en ese caso para poder atender esa realidad? Es que se dice, mire, en el caso del transporte no vamos a tener gradualidad escalonada, vamos a tener un periodo de vacancia, ¿vale? Si la jornada de transporte se mantiene exactamente en los mismos términos, en las 180 horas mensuales que tienen hoy, y recién al quinto año baja al equivalente a una jornada de 42 horas. Además de que esta reducción se puede hacer con dos vías, digamos, manteniendo las 180 horas mensuales e incorporando más días de descanso, o el equivalente a una jornada de 40 horas en cómputo mensual, que es más o menos el equivalente a una jornada de 172 horas. Estamos dando dos alternativas. Pero lo relevante es que esto se hace al quinto año. Sectores donde hay déficit tuvieron que tener una gradualidad especial. Eso ciertamente va a ser una discusión que vamos a tener que tener en el sector público, donde vamos a tener propuestas como gobierno, usted tendrá las propias como trabajadores y tendremos que llegar a algún acuerdo. Pero es evidente que en sectores donde haya déficit, la reducción de jornada sin atender de alguna forma o de abrir algún espacio para tener una política para abordar ese déficit, puede profundizar un problema. En el caso del sector transporte, tenemos el compromiso como gobierno de, durante estos 5 años que tenemos para que la reducción de jornada en el sector transporte se vuelva una realidad, tenemos que montar una mesa tripartita en estas 4 categorías: transporte de carga, transporte interurbano, transporte urbano colectivo y rural colectivo, para discutir tripartitamente con representantes de los empleadores, de los trabajadores y el gobierno, representados los ministerios de Trabajo y de Transporte, también el de Obras Públicas, políticas, por ejemplo, de liberación de la licencia de conducir vía CENSE, o de formación de nuevos conductores, además ver de temas de fiscalización. O sea, hay un abanico amplio de políticas para enfrentar el déficit que, si no las abordamos, tenemos un problema. Tenemos una cuenta regresiva de 5 años en este caso. Pero bueno, eso es importante que usted también lo maneje, porque también vamos a encontrar casos en el sector público de déficit que eventualmente tiene que tener alguna forma de abordaje. Porque los mismos trabajadores te dicen, bueno, yo no tengo días compensados, no me los puedo tomar porque, no sé, falta dotación. Eso usted lo conoce mejor que yo. Hay una propuesta que tiene que ver con una jornada promediada. ¿Qué significa esto? Y esto está aprobado en el proyecto en la ley. Tenemos una jornada que es de cómputo semanal. Yo tengo que trabajar hoy día 45 horas, cuando se termine de implementar la ley voy a tener que trabajar 40 horas. La propuesta de la oposición siempre fue abrir un promedio, ¿vale? Así que yo puedo trabajar bimensual o trimestralmente, lo que significa, por ejemplo, si es que yo trabajo 40 horas semanales, yo podría tener un esquema donde trabaje 160 horas mensuales, que son el equivalente a las 40 horas semanales multiplicadas por 4 semanas, pero con una distribución de las horas semanales que no es asimétrica. Hoy día tengo que trabajar 40 horas una semana, 40 horas la siguiente, 40 horas la siguiente. Podría trabajar 60 horas una semana, 35 horas otra semana y 25 horas otra semana. Esas 3 semanas promediadas me dan 40 horas semanales también. ¿Cuál es el problema? Cuando uno mira la experiencia de países desarrollados, tienen jornadas que son de promedio, o sea, yo puedo tener un promedio que es bisemanal, o mensual, o bimensual, trimestral, semestral, incluso anual. Yo podría trabajar el equivalente a las 40 horas semanales multiplicados por las 48 semanas o 52 semanas que tiene el año, y podría tener entre comillas, una bolsa de horas anuales para trabajar, que las puedo ir distribuyendo dependiendo de flujos productivos, acuerdos con empleadores y trabajadores. Pero ¿cuál es el problema? Ustedes lo saben, digamos, como independientes de la discusión del mundo sindical. Los países que tienen estos sistemas, en los países desarrollados, son países que tienen esquemas de negociación colectiva mucho más robustos, que eventualmente tienen una cobertura de negociación colectiva que es muy amplia. Estamos hablando de países que tienen cobertura de negociación colectiva del 60-70% de los trabajadores hacia arriba. Ustedes saben que en Chile la cobertura de negociación colectiva es del 20%. Y además son países que tienen el nivel sectorial o ramal como nivel de negociación predominante. Claro, y en esos casos uno puede discutir una jornada. Yo pongo siempre el caso de los ferroviarios alemanes, que tienen una jornada laboral en Alemania que es de 48 horas, la jornada legal, pero los acuerdos colectivos sectoriales, los ferroviarios alemanes llevan una jornada de 35 horas. Y esa jornada puede tener variabilidad semestral o anual, y en esos casos es posible hacerlo porque el sindicato, con los poderes de negociación que tiene, el garante de que no se produzcan abusos. ¿Qué es lo que se hizo en este caso? Había una propuesta de la oposición de alcanzar una jornada bimensual o trimestral,
que es la propuesta que ustedes tienen en el costado izquierdo de la lámina, es lo que proponía la oposición. Jornadas trimestrales. Teníamos un artículo aprobado en la Cámara que establecía una promediación para todas las jornadas, incluidas los contratos por hora faena, que en el fondo era un poco incluso absurdo, digamos. Jornadas que ya eran mensualizadas, que eran bien mensualizadas, podían volver a acordarse por acuerdo de las partes, con la asimetría que ustedes saben que hay entre empleadores y trabajadores a nivel nacional, y de alguna forma podían borrar con el codo lo que el código había escrito con su mano. Además de incorporar una bolsa de hora extra que permite desdibujar los límites de trabajo del código, entonces era muy complejo. Y además era por acuerdo individual. ¿Qué es lo que se acordó? Lo que está en la ley es lo que ustedes pueden ver en la columna que está a la derecha de la lámina. Primero, se va a trabajar siempre en un promedio de 40 horas. La mayor parte de los trabajadores van a trabajar las 40 horas semanales de siempre, pero en algunos casos se puede optar por una jornada promediada. Eso se tiene que acordar. Esa jornada promediada tiene dos variantes. Una jornada promediada que puede tener siempre promedios de 40 horas, pero vale decir, puede variar en un esquema de 45 horas una semana y 35 horas otra semana. 45 horas una semana y 35 horas otra semana promedian 40 horas. Respecto de esa jornada, de esa promediación, si es que el empleador quiere llevar adelante promediación, este mecanismo de 45-35, y en la empresa hay trabajadores sindicalizados, la empresa requiere el acuerdo del sindicato para que esos trabajadores sindicalizados vean esa norma. Un ejemplo, una empresa con 100 trabajadores, tenemos 30 que están sindicalizados. Si la empresa quiere aplicar promediación, para que esos 30 trabajadores sindicalizados tengan jornada promediada, requieren el acuerdo del sindicato. No de los trabajadores, del sindicato. Por eso decimos que esta promediación es con titularidad sindical. Y hay otra posibilidad, que es también una jornada de 40 horas, pero que tiene un promedio de 52-28. Vale decir, se puede trabajar 52 horas una semana y 28 horas otra semana. 52 y 28 en promedio da 40 horas. Entonces recuerden que esto siempre es 40 horas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta jornada que promedia 40 horas con el esquema 52-28 respecto de la jornada que también promedia 40 horas con el esquema 45-35? En el caso de la 52-28, es un pacto con el sindicato. Se suscribe con el sindicato. Y esta jornada solamente es extensible a los trabajadores que están afiliados al sindicato. Vale decir, ningún trabajador que no está sindicalizado va a poder trabajar una jornada de 40 horas promedio con un límite alto de 52 y un límite bajo de 28. ¿Por qué lo hicimos así? De alguna forma, esta es una herramienta de negociación para los sindicatos en aquellas empresas que tienen porcentaje de sindicalización alto, que sabemos que hay algunas, en comercio, industria, etc. Por lo tanto, si ustedes miran estas dos fórmulas, para avanzar en promediación está de alguna forma garantizado el rol negociador del sindicato. Y de alguna forma, para nosotros es una suerte de buen proxy de lo que deberíamos discutir más adelante respecto de cómo avanza un proyecto de negociación multinivel, que como ustedes saben, la ministra lo ha dicho, eso está en el programa de gobierno, es una discusión en la que también tenemos que avanzar como sector. Y para ir cerrando, el artículo 21 y su segundo establece algunas categorías que están excluidas de jornada. O sea, todas las listas que ustedes ven ahí que están tachadas, eran personas, por ejemplo, alguien que trabaja para distintos empleadores automáticamente no tenía jornada. ¿Cuál es el problema de no tener jornada? Que yo estoy permanentemente a disposición de mi empleador y además no puedo percibir pago de hora extraordinaria. Entonces, estos artículos se restringen. Las personas que pueden mantenerse sin jornada son los gerentes, los administradores y aquellas personas que trabajen sin fiscalización superior inmediata, pero en razón de sus funciones. ¿Cuál es el caso más canónico? Nosotros siempre comentamos. Encontramos en el mundo del comercio el caso de una persona que en su descripción de cargo decía gerente de pasillo. Esto por si acaso, no es una caricatura, es algún caso real. Gerente de pasillo. Por lo tanto, como decía su cargo gerente, no tenía jornada. Cuando vamos a ver qué hace esa persona, era un reponedor de un supermercado. Entonces, evidentemente, en estos casos tenemos un caso de una persona que tiene metas de producción que son muy concretas, que tiene que tener un rendimiento diario que se le supervisa, por lo tanto, no es una persona que debería estar exenta de tener jornada laboral. Por lo tanto, aquí también se opera una restricción importante y esta restricción entra en vigencia a contar del próximo año, por lo tanto, tenemos que hacer, como ministerio, estamos implementando un proceso bien como acabado de mapear la realidad para mostrar cuáles son los beneficios de reducir el artículo 22 inciso segundo.
Con esto cierro. El logro de las 40 horas, sin perjuicio que en esto siempre hay debate, por cierto, es un debate muy legítimo. Lo que nosotros relevamos de esto, más allá de las 40 horas en sí, que es un logro, digamos, es imposible, nosotros pensamos, hacer un juicio respecto a las 40 horas sin considerar el escenario parlamentario que tenemos hoy. Recuerden que a la discusión de las 40 horas le tocaron dos golpes importantes, digamos. En particular, la derrota del 4 de septiembre. Bueno, qué decir además de lo que pasa con la del 7 de mayo, digamos. Ahí tenemos las 40 horas ya aprobadas, digamos, pero respecto a la implementación también hay elementos relevantes que también el escenario golpeó un poco. El punto es que frente a una posición parlamentaria que era muy virulenta en su momento, la mesa técnica, vale decir el diálogo social tripartito, con el rol importante que cumplieron las organizaciones sindicales, lograron destrabar este debate. Tenemos experiencias que son bien disímiles respecto del nivel de involucramiento del mundo sindical. Yo lo he planteado en la mesa, Carlos ha sido testigo, nosotros como ministerio hemos planteado siempre este punto, digamos. Ustedes probablemente lo saben porque han negociado, pero nuestra raya para la suma es muy distinta la tramitación de un proyecto en el Parlamento cuando tenemos presión sindical activa cuando no la tenemos. Yo menciono acá, el día que se aprobó la ley el proyecto 40 horas en el Senado, que se votó unánimemente, yo recuerdo que la senadora de la UDI, Luz Evans-Berger, dijo, yo voy a dar mi voto a favor de este proyecto, como parte del acuerdo, pero quiero decir que este proyecto es discriminatorio porque deja fuera a los funcionarios públicos. Entonces yo siempre comentaba, cuando yo escuché esto, dije, bueno, aquí tenemos una muy buena pega de la ANEF regional y de los capítulos regionales de la mesa del sector público, porque quiere decir que están conversando con sus parlamentarios y le están haciendo ver que para ustedes esto es una necesidad y una demanda relevante. Entonces, los invito ciertamente a que mantengamos como ese espíritu y esa capacidad de presión, porque es muy importante para la tramitación, para el resultado final de la tramitación, que en el fondo veamos que hay sociedad, entre comillas, por fuera de lo que hace el gobierno y por fuera de lo que hace el Parlamento. Evidentemente tenemos un logro significativo respecto de lo que va a ser el descanso, la calidad de vida, la menor tasa de errores y de accidentabilidad laboral, las licencias médicas, cosas que ustedes ya saben. Logramos también con este acuerdo que, a pesar de que incorporamos estas fórmulas de promediación, nadie va a trabajar más horas de las que hoy el código establece como límites al tiempo ordinario de trabajo. Y en ese sentido se logra cumplir con los objetivos originales del proyecto, que eran efectivamente más tiempo de descanso efectivo y que efectivamente ocurran menos horas de trabajo. Entonces, ciertamente para nosotros es una discusión bien lograda esa perspectiva. Y nada, con esto cierro mi presentación, les quiero agradecer por el tiempo y quedamos disponibles para preguntas, evidentemente que entiendo, porque así ocurrió en cada una de las otras sesiones en las que hemos conversado, que el abanico de preguntas que van a surgir es mucho más complejo y digamos difícil de entender que el tiempo que vamos a tener, pero nuestra idea es dejar canal abierto. Ahí tenemos contacto tanto con la ANEF como con la mesa del sector público en sus distintas representaciones, con las mismas organizaciones que se nos han acercado a preguntar, para atender todo tipo de preguntas, aprender de la experiencia de las 40 horas, un poco la lógica que está detrás y que anima esta instancia, digamos. Así que les agradezco su tiempo, su paciencia y quedo disponible para que podamos conversar en lo que sigue. Muchas gracias, Andrés. Solo comentar que tenemos a 260 conectados y tenemos un buen número de preguntas, así que, Jorge, te dejo con la palabra. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, agradecer la presentación de Andrés, bastante clara, precisa y concisa respecto a lo que es la ley de 40 horas y lo que significó el trámite legislativo de ella. No, yo solamente agregar un par de temas que tienen que ver justamente con el proyecto de ley para 40 horas en el sector público. Y aquí como varias cosas como que planteó Andrés, digamos, nos sirven como experiencia para poder trabajar este proyecto. Ahora, hay aquí la 40 horas en el sector público, tenemos que mirar, es una reforma que es compleja, y es compleja porque tenemos varias, digamos, áreas en el Estado que tenemos que ver con cierta particularidad y en trabajos, digamos, en mesas que vayan analizando cada uno de los temas. Por ejemplo, el tema de la salud. El tema de la salud es un tema complejo que hay que mirarlo bien
y trabajarlo, digamos, con los distintos estamentos, el tema de educación, gendarmería, la DGAC. Entonces ahí hay distintos, los municipios, las universidades estatales. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos estado planteando y lo hemos estado conversando también con la mesa del sector público y con los distintos actores que van a estar en este trabajo, tanto el Ministerio de Hacienda, la DIPRES y el Servicio Civil, es poder trabajar en mesas que vayan, vean, digamos, las particularidades, salud, educación y los otros temas que sean más complejos, pero siempre con participación de las organizaciones sindicales del sector público que están en la mesa del sector público. Siempre va a ser un trabajo en conjunto, no va a ser acá un trabajo que van a hacer desde el Ejecutivo y después ustedes van a decir sí o no. La idea es replicar la experiencia de 40 horas el sector privado, obviamente con las particularidades que tiene el sector público, pero trabajado con los dirigentes, con los dirigentes sindicales de los distintos servicios, salud, educación, municipales, de la ANEF, de Gendarmería, de GAC. Con todos ellos hay que trabajar en este tema. Y como acá en el chat se ve, acá hay bastantes inquietudes que justamente van a ser parte de la discusión que tengamos estas mesas bipartitas entre los servicios públicos propiamente tal, nosotros que vamos a estar en esta discusión, y la mesa del sector público con sus particularidades. Y obviamente que tiene temas acá, por ejemplo, temas jurídicos, hay que revisar todos los cuerpos normativos, ver qué se tiene que modificar, qué se tiene que adaptar. Hay que ver temas que regulan temas de asignaciones remuneracionales, horas de trabajo, cumplimiento de jornada. Ese trabajo normativo hay que ir viendo, hay que ir revisando todo lo que tiene que ver con presupuestario, porque esto tiene un impacto fiscal. Y ese impacto fiscal también hay que verlo por cada servicio. Usted sabe, la ley de presupuesto se discute cada año, pero acá hay que ver bien cómo trabajamos este tema, cómo hay que hacer los estudios, los análisis presupuestarios y proyectarlo, cómo va a ser para poder ver el tema de la reducción de jornada. Y también hay un tema importante, el tema ciudadano. ¿Cómo vamos a ver este tema de la jornada, pero que no se vea hacia afuera que vamos a dejar de atender a los usuarios o al público, principalmente en el tema de salud y educación, que son temas bastante sensibles? Es decir, cómo vamos trabajando en conjunto un cuerpo legal que vaya en el horizonte de reducir la jornada de 40 horas, pero que vaya cumpliendo estos parámetros, ¿ya? Y, digamos, y podamos tenerlo, digamos, ya trabajado. Ahora, el proyecto también tiene digamos, los mismos principios que el proyecto de 40 horas, que hoy día ya es ley, que tiene que ver con el tema del tiempo de descanso. Tiene esos mismos principios básicos, el tema de la corresponsabilidad social también apunta a los mismos principios básicos. También el tema de la responsabilidad fiscal y el resguardo, como decía yo anteriormente, el resguardo de la atención de los usuarios. Yo creo que ahí hay un tema que también hay que ir trabajando para no generar ¿cuánto que se llama? Una alarma. O lo otro también es cómo poder ir compatibilizando las distintas tipos de jornadas que tienen los servicios públicos. Salud principalmente, que hay en el chat salían bastantes consultas. En salud hay también educación, las universidades del Estado, los municipios. Entonces yo creo que hay un desafío que estamos conscientes que tenemos que trabajar en conjunto. Y la idea es, como se lo reitero, es poder trabajar de forma bipartita, hacer todos los análisis presupuestarios de gasto fiscal, hacer todos los análisis
respecto al tema jurídico para ver las normativas que se van a ir modificando, los estatutos que se van a ir modificando, para poder lograr el objetivo. Y además está decirle que se agradece este webinar, las preguntas que están, los comentarios que están en el chat son bien atendibles respecto y dudas que son comprensibles de lo que debería ser un proyecto de reducción de jornada de 40 horas. Carlos, gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, compañeras, compañeros, quiero comentarles que estamos cerrando la encuesta, la votación que abrimos al inicio, que la han contestado 231 participantes. En la primera pregunta, que se refería a si la asociación a la que los dirigentes y dirigentes que están aquí pertenecen han tomado iniciativas para preparar la implementación, un 34%, 78% de quienes responden dicen que sí han tomado iniciativas. Si han dialogado o establecido algún espacio de trabajo con la dirección de su propio servicio respecto de la reducción de jornada, un 32% que ya señala que ya ha tomado algún nivel de iniciativa. Y respecto de las necesidades para avanzar en esta implementación y liderarla desde las organizaciones, 71% plantea que requiere más capacitación, 63% más información, 41% plantea que requiere espacios de diálogo institucional y un 39% plantea que requiere asesoría. Les quiero comentar también que respecto de las preguntas que han llegado, las vamos a ir ordenando en función de poder abrir la conversación con Andrés, con Jorge, con Marión. Y voy a partir por un par de preguntas bien concretas que refieren a la ley propiamente tal y a sus impactos. Hay consultas respecto de cómo opera la legislación ya vigente en el Código del Trabajo respecto de aquellos trabajadores que en distintos sectores, pero la consulta es probablemente, o sea, no es probablemente, proviene del sector municipal. Si hay códigos del trabajo en el sector municipal, cómo opera, y también hay una consulta que plantea algún nivel mayor de especificidad respecto de los alcances del artículo 22 en esta nueva jornada. No sé si partimos por ahí, Andrés, y después yo sigo ordenando las preguntas. Ya, gracias, Carlos. A ver, bueno, respecto a sus dos preguntas en particular, voy a partir con las municipales primero. Yo creo que la propia discusión que tuvimos en 40 horas sector privado y la que ya estamos sosteniendo en 40 horas sector público nos ha ido mostrando, probablemente ustedes también esto ya lo sabían, digamos, pero cuando uno lo mira en particular respecto de la jornada, es que en algunos casos hay una zona gris bien importante respecto del sector público que está contratado por Código del Trabajo, y bueno, es un área que ustedes ya conocen. Entonces, ¿cuál es el mecanismo dirimente? Para efectos de responder a la pregunta que nos planteaba la persona anterior. Todas las personas que están contratadas en el sector público a través del Código del Trabajo y que tienen jornadas de 45 horas, ya están incluidos en la reducción de jornada laboral. Por lo tanto, se les aplica la gradualidad que corresponda. Fundamentalmente el sector municipal, bueno, ¿qué excepción hay? En el caso de educación, por ejemplo, tenemos personas, profesores que están contratados por Código del Trabajo, pero cuya jornada se regula en el estatuto docente. En esos casos, esas personas están sin reducción de jornada y entran en el track de discusión del sector público. Entonces, todo el sector público que está contratado por Código del Trabajo y cuya jornada se regula a través del Código del Trabajo, vale decir, tienen jornadas de 45 horas, están dentro de la implementación de las 40 horas. Y todas aquellas personas cuya jornada se regula en otro estatuto, el estatuto administrativo, el estatuto municipal, el estatuto docente, el estatuto asistente de la educación, son personas que quedan en la legislación de las 40 horas del sector público y tienen que hacer parte de este proyecto de ley. En particular, si recuerdan en el webinar, en la reunión anterior que tuvimos con la mesa del sector público, surgió muchas preguntas respecto a qué pasaba con los asistentes de la educación, y ahí teníamos una realidad bien rara, digamos, todos los profesores del sector público privado y del particular pagado tienen jornada regular en estatuto, por lo tanto ellos quedan sin reducción de jornada, mientras que los asistentes de la educación del sector público y subvencionado están en el sector, digámoslo así,
van a caer dentro de la propuesta del sector público, pero los asistentes de la educación del sector privado, del sector particular pagado, que su jornada se regula en el Código del Trabajo, ellos sí tienen reducción de jornada. Eso para despejar, digamos. Entonces, el mecanismo de agreement sí que tiene 45 o 44 horas. Si tiene 45 horas y está en Código del Trabajo, entonces queda con reducción de jornada. Si tiene 44, queda dentro del track del sector público. Y respecto del artículo 22, ¿qué tenemos? Yo ponía recién el ejemplo del gerente de pasillo. Acá tenemos dos realidades. Existen trabajadores. ¿Cuál es el origen del artículo 28 segundo de este inciso? Es decir, bueno, hay ciertas como funciones que por cuya naturaleza, entre comillas, como que en el fondo le es más difícil anclarse a un mecanismo de control de jornada regular. Por ejemplo, las personas que atienden, bueno, el mismo caso de un gerente, por ejemplo. Las personas que atienden sistemas críticos, informáticos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que fue pasando? Este es un artículo que también es bastante como antiguo, y los supuestos que se construyeron para decir una persona sale de jornada, hoy día evidentemente no son plausibles de ser defendidos como supuestos. En la lámina que yo le mostré teníamos las personas que decía, toda persona que eran como 6 categorías. Quedan excluidos de jornada, por ejemplo, las personas que desempeñen sus labores fuera del local del establecimiento donde funciona la empresa. O las personas que se realizan agentes comisionistas, vendedores de seguros, vendedores viajantes, etc. Entonces, ¿en qué estamos pensando cuando decimos eso? Teníamos antes la figura antigua de un, por ejemplo, vendedor de seguro que salía con su maletín, con su meta diaria, y esa persona hacía una ruta y el empleador no se enteraba de eso. Por lo tanto, una persona que tenía ciertamente algún nivel de autonomía y se entendía que estaba excluida de jornada. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Con la penetración de dispositivos tecnológicos, el control de jornada es mucho más plausible que lo que era antes. Por otra parte, este vendedor seguro que antes hacía la venta haciendo terreno, digamos, hoy día perfectamente la puede hacer en un computador en su casa, la venta de seguro. Por lo tanto, hay muchos supuestos que han cambiado. ¿Qué es lo que nosotros decimos? El artículo 28 y su segundo, que teníamos hasta hoy día, lo que hacía es excluir categorías de trabajadores. Si tú teletrabajabas, quedabas sin jornada. Si vendías seguro, quedabas sin jornada. Si tenías más de un empleador, quedabas sin jornada. Lo que nosotros decimos es, tenemos que llevar ese artículo a un artículo donde lo que se excluye son ciertas funciones. Si tú cumples la función de gerente, por la naturaleza de su función, tienes que quedar excluido de jornada. Pero si tú teletrabajas, no quedas automáticamente excluido de jornada. Si tú teletrabajas y dentro de tu teletrabajo tienes autonomía, ahí sí tienes derecho, o sea, en teoría tienes potestad de quedar sin jornada. Pero si tú, por ejemplo, miremos el caso de las personas que trabajan en call center. Una persona que trabaja en call center en un local o en su propia casa tiene unas métricas de rendimiento diario que son extremadamente estrictas. Tiene supervisión de la cuota de producción por hora. Por lo tanto, es una persona que no tiene autonomía para desarrollar su proceso productivo. ¿Quién tiene autonomía, por ejemplo? Un vendedor que le dice, mira, tú tienes una meta de hacer, inventando, 40 clientes semanales. Tú eliges si haces 20 en un día y el día siguiente no vas a trabajar, o si haces 8 diarios. O sea, si yo tengo esa autonomía, yo efectivamente puedo decir, mira, yo no tengo jornada. Yo elijo, o alguien que realiza, no sé, bueno, hemos sabido los casos de personas que realizan supervisión y control de calidad en faenas mineras. Pueden hacer ese control de calidad con un computador a cualquier hora del día sin necesidad de ir a una oficina. Esas personas son las... Entonces, ¿qué es lo que queremos que ocurra acá? Digamos? Un poco qué es lo que hemos visto que se está activando como discusión en las empresas. Es decir, tenemos que separar los artículos 22, digámoslo así, reales y verdaderos, que efectivamente responden al espíritu de la ley, que vale decir, personas que tienen autonomía de su proceso productivo no tienen control de jornada, de los falsos casos de artículo 22. Tenemos artículo 22, como yo les decía, este caso es gerente de pasillo. Tenemos secretarias que están con artículo 22. ¿Qué trabajo, entre comillas, menos autónomo que el de una secretaria? En el fondo, evidentemente hay cosas que él puede hacer, pero digamos, tiene que responder entre una jefatura, que es la que le da, entre comillas, el trabajo administrativo que realizar. Pero tenemos secretarias con artículo 22. Ustedes conocerán la labor de la gente que trabaja en los medios de comunicación, los periodistas que también están con artículo 22, porque tienen jornadas muy establecidas. Y claro, en esos casos están a disposición permanentemente y no, como yo le decía, no tienen pago de hora extra. Entonces la idea es que este artículo se mueva y se reduzca para que queden los artículos 22 que nunca debieron haber salido,
Y todos aquellos que son de formación del espíritu original de la ley y que son personas que no tienen autonomía, que como dice el criterio del Código del Trabajo, tienen fiscalización superior inmediata, esas personas deberían tener jornada y deberían tener eventualmente pago de hora extra si efectivamente la jornada transpone los límites ordinarios diarios máximos, ¿ya? Entonces, eso en términos generales. Ahí me quedo atento a preguntas que sigan surgiendo. Muchas gracias, Andrés. Compañeras, compañeros, miren, yo quiero entregar algunos elementos de respuesta y de contexto. Hay harta consulta respecto del proceso que estamos llevando y de cuál va a ser el camino que va a seguir. Y justamente el objetivo de este seminario es entregar la mayor cantidad de elementos respecto de lo que se ha legislado, respecto del Código del Trabajo, para tenerlos a la vista. No como un límite, no como una camisa de fuerza, sino para tener a la vista las distintas alternativas que, como muy bien comentaba Andrés, surgieron, varias de ellas en el proceso de diálogo social y de tramitación legislativa que se dio respecto de la ley. ¿Cuál es el acuerdo que tenemos con el gobierno suscrito en el protocolo del año pasado entre la Mesa del Sector Público y los ministros de Hacienda y la ministra del Trabajo? El acuerdo es que el gobierno se ha comprometido a implementar la reducción de jornada de 40 horas al mismo ritmo de la del Código del Trabajo, es decir, que, como comentaba Andrés, esta gradualidad que a partir del año 2024 llega a 44 y ahí empareja con la jornada que la mayor que los estatutos contemplan, y 2 años después reduce a 42 y a 40, y para hacerlo evidentemente sin disminución de salarios. El proceso que vamos a seguir, lo comentaba Jorge hace unos minutos atrás, es que tal como lo estamos haciendo en materia de incentivo al retiro, vamos a instalar mesas sectoriales, mesas que aborden las temáticas específicas de cada uno de los sectores que integran la mesa del sector público. Hay mucha consulta entre los participantes respecto de lo que ocurre en salud, tanto respecto de quienes hacen turno y de quienes no hacen turno, y evidentemente las respuestas respecto de los mecanismos de implementación vamos a tener que ir dándolas con propuestas desde las organizaciones sindicales y en diálogo con los ministerios sectoriales y con el núcleo central de cumplimiento de los acuerdos de la Mesa del Sector Público, que son el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, buscando efectivamente alternativas que den cuenta de las realidades de cada uno de los sectores con sus propias dinámicas, pero también dando cuenta de que en el sector público, a propósito de que estamos en un ámbito en que rige el derecho público y por tanto las normas son las que finalmente regulan todos los aspectos de nuestras componentes salariales y nuestra vida laboral, no es solo la modificación de la jornada en los estatutos lo que está en la agenda, porque la jornada está vinculada en distintos casos a componentes remuneratorios que van a tener que ser ajustados para que no se produzca reducción de salarios, a otros derechos. Alguien mencionaba los días administrativos como un ejemplo, que si bien no tiene una vinculación explícita en la mayor parte de los estatutos, tiene alguna vinculación. Los incentivos al retiro, donde, por ejemplo, hay temas de jornada que también están involucrados a propósito del cumplimiento de requisitos, y por tanto hay un mapeo y una evaluación que hacer de no solo de las normas de jornada. O sea, mi punto es que, tal como decía, explicaba Andrés respecto de lo que ocurrió en la tramitación de la ley de 40 horas para el Código del Trabajo, estamos ante la necesidad de una reforma en materia de jornada con los componentes que además tengamos que modificar en otros sistemas y todas las particularidades que implican el que tengamos servicios que se rigen por distintas normas, en el sector centralizado, descentralizado, autónomo, que también se ha mencionado. Por tanto, compañeras y compañeros, la mayor parte de las consultas que se hacen hoy día respecto de cómo vamos a realizar esta implementación son preguntas que tenemos que hacernos en el debate de nuestras propias organizaciones para que sus presidentes, presidentas, ejecutivos de las organizaciones integrantes de la mesa del sector público lleven a estas instancias y también a través de otros mecanismos como las secretarías de la central y en los diálogos que se van a establecer, como les explicaba, a nivel sectorial. Y evidentemente hay materias presupuestarias que van a tener que estar a la vista. Yo creo que para todos y todas es absolutamente claro que una reducción de jornada en cualquier formato en los sistemas de trabajo que
por supuesto que son muy evidentes en salud, con los sistemas de turno 7x24, o en el caso de la educación, donde uno reduce una jornada y tiene que haber trabajadores y trabajadoras que estén en aula y en los colegios atendiendo a esos niños, niñas y adolescentes, o en educación preescolar con mayor intensidad incluso, pero también en los sistemas de turno que existen en otros componentes del Estado. Ha habido consultas respecto de distintos organismos fiscalizadores y de otras labores que en el Estado se realizan en estas modalidades de Pro24. Entonces, compañeros y compañeros, mi punto es que este seminario justamente tiene el objetivo de entregar información respecto de las implementaciones que tenemos en el Código del Trabajo para ir visualizando en nuestro debate interno, para nuestras propuestas y para el diálogo con el gobierno en estas mesas sectoriales, del tipo de implementaciones que vamos a realizar, donde evidentemente también elementos que se han consultado respecto de las alternativas de flexibilidad horaria o de las posibilidades de 4x3 van a tener que ser reguladas en el marco de las necesidades de cada servicio y de las labores que cumple. Y por tanto, este seminario, como les decía, tiene el objetivo de motivar esa conversación, de expandir esa discusión. Yo sé que hay muchas organizaciones de la mesa que ya la han iniciado y que efectivamente vamos a tener que transformarla en propuestas concretas y en visualizaciones más generales. Vuelvo a las preguntas que se han hecho. Hay muchas preguntas, Andrés, Jorge, Marión, respecto de los alcances en salud, de los distintos formatos de implementación. Se consulta específicamente si es que hay una visión homogénea al interior del gobierno respecto de esta materia, en sus ritmos de cumplimiento e implementación. ¿Qué opinan nuestros amigos de Hacienda y la DIPRES, que siempre tienen una mirada desde lo más presupuestario? ¿Qué opina el Ministerio del Trabajo? Yo sé que nos van a decir que el gobierno es uno solo, pero hay una pregunta y yo creo que vale la pena que se las transmita. Sí. Jorge. Sí, no, mira, primero, digamos, ¿cuánto que se llama? No hay una mirada, ¿cuánto que se llama? Uniforme o homogénea, como lo planteaban al comienzo. Yo creo que acá hay que mirar las particularidades que tiene, digamos, el Estado, ¿no? Y esas particularidades, digamos, nos demuestran que, y es parte también del debate que ha salido en las preguntas que han estado ahí en el chat. Tenemos, digamos, salud es una realidad que hay que revisar bien, es una particularidad y que tiene, digamos, además, tiene distintos estamentos, entonces hay que revisar bien. Está los hospitales públicos, los hospitales clínicos de la Universidad de Chile, están los centros de salud en las municipalidades, en los municipios. Entonces hay que mirar bien esas realidades y trabajar esas particularidades. Digamos, no hay una mirada homogénea o uniforme de todo el Estado. Hay particularidades que tenemos que atender. Están los mismos ex centros ex ENAME que tienen turnos de noche. Entonces también hay que mirar esa realidad de cómo se trabaja. Está todo el tema de aduanas, está la DGAC, como planteaba hace un rato atrás también, gendarmería, sistemas de turno. Entonces tenemos que trabajar esas particularidades y en conjunto con las organizaciones para buscar de mejor manera un sistema que acomode y lleguemos a 40 horas con distintos mecanismos, como planteaba Andrés, que se dio en la discusión de 40 horas para el sector privado. Entonces, con la misma sinceridad y con la misma transparencia debemos trabajar en este caso, y obviamente hay que ir mirando las particularidades que tenemos jurídicas de cada servicio, de cada estamento. También decir que no hay que, también salió en el chat, que acá esto no significa una reducción de salarios, de remuneraciones. Cuando se pensó 40 horas, lo primero que se dijo por parte de los opositores a este proyecto, en el caso del mundo privado, es que esto iba a generar desempleo y bajar salario. Y el principio fundamental de 40 horas es no reducir salarios, es mejorar la productividad para poder, 40 horas, mejorar la productividad y, digamos, sin afectar los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, misma regla para el sector público. Entonces, y tampoco es la idea de precarizar trabajo público, en ese sentido no.
son las mismas reglas que tenemos en 40 horas que van a mejorar la calidad de vida, la corresponsabilidad, el tema de los espacios de los funcionarios y funcionarias públicos. Entonces, ahí yo creo que esa parte, digamos, hay que despejarla. Y lo otro es que acaso, en algunos casos, quizás hay que ver bien aumento de dotación, capaz que sí, tenga que haber aumento de dotación, y para eso tiene que haber todo este trabajo que se está realizando para ver lo que significa en gasto fiscal. Ahora, ¿qué está haciendo Hacienda? ¿Qué está haciendo DIPRES? Nosotros estamos en una coordinación con ellos, como bien planteaba Andrés al comienzo, y lo planteaba Carlos. Acá hay un acuerdo que se firmó con la mesa del sector público en el reajuste del sector público del año pasado. Y en ese acuerdo hay una serie de mesas de trabajo, pero la principal justamente es llegar a 40 horas en el sector público, implementar esto. Y para eso, digamos, está comprometido Hacienda y está comprometido la DIPRES y el Servicio Civil. Entonces yo creo que con Hacienda nosotros tenemos un diálogo fluido. Esperamos ya pronto tener una conversación ya más precisa, más maciza, con un programa de trabajo en conjunto con la mesa del sector público, y ya como quien dice, dar la partida con este trabajo que queremos reforzar, con mesas de trabajo, digamos, por sector. Digamos que es una idea. Ahora, si dentro del propio los funcionarios y la mesa del sector público plantean algo distinto de modo de trabajo, claro, lo discutiremos, pero nuestra experiencia en 40 horas, cuando trabajamos por sectores, ya podemos avanzar más rápido e ir viendo, despejando, como se dice en buen chileno, el polvo de la paja, y avanzar. Digamos, salud, educación, todas las otras particularidades que tiene, porque la jornada ordinaria del Estado central, digamos, no es un problema en sí, porque eso, digamos, es como la jornada ordinaria. Si los temas complejos lo tenemos en estas otras áreas, que tenemos que verla con cuidado para no afectar, primero, el trabajo y la calidad afectar el trabajo de las funcionarias y funcionarios, sino mejorar este. Y lo segundo es ver cómo mantenemos también en esa misma línea el tema de la atención de usuarios, que también es un tema fundamental. Gracias, Jorge. Estoy revisando las preguntas. Vuelvo a reiterar. Hay una pregunta de Catherine Córdoba, de las primeras preguntas, que plantea que respecto de cómo las diferencias salariales tan profundas que tenemos en nuestra realidad laboral, si hay medidas que se hayan incorporado en el Código del Trabajo, para que eviten que haya una flexibilidad excesiva que siga atentando contra el objetivo de la propuesta. Después tenemos muchas consultas y planteamientos y propuestas de compañeros y compañeras de la salud. Quiero aprovechar de saludar a los compañeros y compañeras dirigentes nacionales de las distintas organizaciones de la mesa del sector público que están presentes. He visto a varios consultar, desde la FENAFUCH, la FENTES, desde la CEMUCH, de dirigentes PASE de la NEF. No he logrado revisar mientras hacemos todo el seminario el listado completo, así que con certeza se me está olvidando la mitad, así que les pido excusas por eso. Pero vuelvo, entonces, se plantea la situación también de distintos formatos de trabajo en municipios y en otros órganos públicos que tienen jornadas desplazadas o jornadas nocturnas o realizan trabajo de fiscalización en terreno después de la jornada normal, y que por tanto también son temas a abordar en el debate respecto de la reducción de jornada. Y concretamente, o sea, me acuerdo yo, y ahí te dejo, Andrés, para que puedas comentar respecto de los temas que he ido levantando. Se consulta específicamente cuándo se instalan, si están instalados o cuándo van a funcionar estas mesas. Bueno, nosotros informamos que la mesa de 40 horas se constituyó hace unos meses atrás.
efectivamente todavía no ha iniciado el proceso de conversación en estas mesas sectoriales, pese a que efectivamente parte del acuerdo es que las mesas sectoriales van a ser un instrumento para realizar este debate en lo más particular. Sin embargo, nosotros le hemos remitido al gobierno, a ambos ministros, una propuesta de cronograma para desarrollarla durante este segundo semestre y o sea, tenemos ya información todavía de la situación, pero se va a reinstalar la mesa de 40 horas ya para gatillar este inicio de mesas sectoriales durante este mes de junio, probablemente durante la próxima semana o la siguiente. Entonces, en la medida en que también se van cerrando las mesas sectoriales que han estado funcionando sobre incentivo al retiro, que han sido en diversos sectores bastante demandantes del trabajo de sus compañeros dirigentes y dirigentes nacionales, vamos a abrir estas mesas sectoriales en materia de 40 horas. Andrés, no sé si respecto de las preguntas que están o las que yo he comentado, ¿quieres agregar algo? Sí, gracias, Carlos. Quiero referirme a algunas de las cosas y también complementar con un elemento que tocó Jorge, que es muy importante, se me había pasado la presentación en general. Y es importante que ustedes lo sepan. Jorge planteaba que efectivamente en este caso la reforma considera no afectación de las remuneraciones. Entonces quiero comentarles cómo se hace eso en el proyecto de ley. Primero es importante, porque también aquí uno enfrenta hartas como fake news cuando se da la discusión pública, todas las reducciones de jornada laboral que nosotros hemos mapeado como evidencia comparada, evidentemente que tienen mecanismos de protección de las remuneraciones, porque de lo contrario no se podría implementar una reducción de jornada laboral. O sea, ¿qué trabajador va a sufrir una reducción de jornada laboral que además implica reducir el salario de manera proporcional? De ninguna forma. Entonces, en el caso de la reducción de jornada del año 2001, que redujo la jornada ordinaria de 48 a 45 horas, no se incorporó ningún artículo explícito en esta discusión, pero los dictámenes que emitió la Dirección del Trabajo para interpretar la ley se abrió como un capítulo sobre el tema de remuneraciones. En este caso, el proyecto de ley, la ley ya, tiene un artículo transitorio específico donde dice que no se pueden ver afectadas las remuneraciones por efecto de la reducción de jornada laboral, lo que implica lo siguiente. Una persona que tiene, digámoslo así, una remuneración de X horas, perdón, una remuneración de X miles de pesos, ve reducido su jornada de 45 a 40 horas y mantiene la misma remuneración. Y esto se conecta con otro artículo que tiene la ley, que también es importante, que dice que en el fondo el ajuste de la jornada, y esto probablemente también se haga en el sector público, no requiere de un ajuste de contrato. Se entiende que por el solo ministerio de la ley, en todos aquellos contratos que dice jornada ordinaria de 45 horas, se va a entender que dicen, aunque no lo digan, jornadas laborales de 40 horas. Y eso permite que automáticamente la remuneración se mantenga y la jornada baje. Porque esto lo digo porque nos han preguntado mucho, oye, ¿qué pasa con la reducción de jornada? ¿Tengo que negociar un contrato con mi empleador? ¿Tengo que abrir un espacio de negociación para que queden 40? Y tengo el temor de que cuando me digan eso, me tratan de meter por el lado otra cosa. No, los contratos se entienden ajustados por el solo Ministerio de la Ley. ¿Ya? Es importante despejarlo. Respecto, bueno, el tema de cuándo se está en la mesa, Carlos, yo creo que respondió súper bien los timings. Respecto a lo que mencionaban también, claro, Jorge también lo mencionaba, el gobierno está también construyendo su propuesta. Aquí, evidentemente, que hay miradas distintas, no porque se tengan posiciones distintas, sino porque en el fondo las preocupaciones sectoriales de cada ministerio son diferentes. Nosotros, de la perspectiva de la jornada laboral, estamos tratando de mirar esto en términos globales, apuntando a los objetivos de trabajo decente. Evidentemente que el foco de la IPRES está más en temas de gasto fiscal, en la estructura del Estado. Entonces, tenemos que ir complementando esas visiones para poder construir una posición como gobierno. Evidentemente que en algún momento la mesa tiene que volver a sesionar, los trabajadores harán valer sus puntos, el gobierno tendrá que manejar sus propios pasos de discusión paralelos para poder construir posiciones como gobierno que puedan dialogar con las posiciones que van emanando del sector público. Sin perjuicio de que ya tenemos como alguna mirada más o menos general, que en el fondo de alguna manera la experiencia de las 40 horas del trabajo como que establece varios como principios que uno podría incorporar en esta discusión para saber cómo uno busca, un poco como decía Carlos, digamos, cómo uno busca la solución espejo en el sector público, considerando los principios que se asumieron en la discusión del sector privado. Asumiendo que además de los principios de tiempo de descanso efectivo, responsabilidad económica y corresponsabilidad, se añade en este caso, como decía Jorge, el principio de atención al usuario, digamos, de no haber afectado los servicios que reciben los usuarios por efectos de una reducción de jornada que eventualmente pudo haberse planificado mal. Había dos preguntas que también me interesaba abordar, que había un primer comentario que planteaba como el tema de la desigualdad salarial y planteaba qué mecanismos
pueden limitar la flexibilidad que atenta contra el objetivo de la propuesta. Eso, si no me equivoco, lo planteó, creo que Catherine Córdoba. Y quería también, solamente para que ustedes puedan ver la complejidad de este debate, había otro comentario más abajo, pucha, lo perdí, digamos, creo que era Karina, que decía, ¿cómo podemos hacer para que podamos los trabajadores negociar la jornada de 40 horas que más nos acomode? O si vamos a tener que tener una negociación de todos los trabajadores para tener una única jornada de 40 horas. Yo creo que eso es súper interesante, como que en el mismo espacio de discusión aparecen como estas dos posiciones, digamos. Yo entiendo las dos porque a mí me ha tocado discutir con las dos. Por un lado está, entre comillas, la amenaza, y yo creo que es una amenaza real, de que si uno de alguna forma legisla en ciertas normas, todo aquello que queda como para acuerdo de las partes en el sistema de relaciones laborales chileno, que es un sistema que sabemos que es bien asimétrico, hay sectores del mundo sindical que plantean que eso implica pérdida de espacio de negociación para los trabajadores, y es una posición muy legítima. Pero por otro lado también está, y lo recojo del otro comentario, donde decía, bueno, ¿cómo podemos buscar la jornada de 40 horas que más me acomoda? A lo mejor me acomoda más una jornada 4x3, o a lo mejor a mí me acomoda una jornada de 5x2, con 8 horas diarias. Y detrás de eso también hay una cuestión que recoge la evidencia comparada, que es que esta discusión sobre la flexibilidad. Una cosa es que uno pueda recoger en la jornada laboral la necesaria variabilidad que debe tener cualquier esquema para poder atender mejor ciertas fluctuaciones productivas. Y esa variabilidad se puede recoger de varias formas, digamos. Se puede recoger a través de pactos con sindicatos, por ejemplo, a través de mecanismos de negociación colectiva, o también se puede recoger a través de mecanismos que son directamente de negociación entre el empleador y el trabajador, y el famoso acuerdo de las partes, donde evidentemente quien tiene la posibilidad de llevar la batuta siempre va a ser el empleador por un tema de asimetría relacional, eso lo sabemos, digamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos tratado de hacer? Primero, por ejemplo, cuando nosotros legislamos la banda horaria, esta idea de que en el fondo tenemos un horario en tráfico, lo que ya existe en el sector público, lo que le estamos dando es autonomía al trabajador y a la trabajadora para que él decida su horario de ingreso. Evidentemente que va a haber un día donde le digamos, mira, aquí hay una reunión a las 8, entonces hay que llegar a las 8. Pero ustedes lo ven, digamos, en varios sectores efectivamente uno tiene la potestad de poder entrar o no, donde hay problemas de dotación, efectivamente eso se torna más complejo, pero el punto es que eso le da a uno la autonomía al trabajador de organizar sus tiempos, y eso también demostrado que cuando el trabajador tiene la soberanía sobre su tiempo, es más productivo. Lo que no necesariamente implica que esta flexibilidad concedida al empleador para que haga y deshaga puede traducirse en mayor productividad. Hay una discusión que está abierta, digamos. Entonces, quería resaltar que en el fondo ustedes mismos en la discusión van mostrando posiciones distintas, porque evidentemente como que se acercan desde primas distintos temas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en las 40 horas? Yo decía que la herramienta más adecuada en términos de evidencia comparada para hacer una negociación virtuosa que permita que la jornada laboral se pueda adaptar a la variabilidad de cada ciclo productivo es la negociación colectiva. El gobierno, ustedes saben que tiene el proyecto de negociación colectiva multinivel, es un tema que se está trabajando. Hay en algún momento la ministra ha anunciado que hay un compromiso de ingresarlo al Parlamento, eso tendrá que seguir su propio carril de discusión, tanto en términos de diálogo tripartito como después en el Parlamento, pero uno debería llegar a apuntar hacia allá, digamos. La propia discusión de reajuste es una expresión de facto de una negociación ramal, eso lo sabemos, digamos. Fija condiciones mínimas y después en los servicios se van haciendo bajadas particulares para realidades particulares. Pero claramente un tema que esto sería negociar con los sindicatos. Entonces, en el contexto de que nosotros no podemos en el proyecto 40 horas impulsar un proyecto de negociación colectiva robusto como queremos, eso es materia de otro proyecto de ley, lo que hacemos es lo que yo explicaba en un principio, digamos que en el fondo esta idea de promediación, que tal vez como la agenda que la oposición tiene más como profunda en materia de flexibilidad laboral, tiene dos patas, digamos, que la jornada se pueda promediar, no sé, semestralmente o anualmente por un lado, y la otra posibilidad es lo que ellos llaman la bolsa de hora extra, y la otra también han empujando al mismo tiempo, que es la del famoso contrato por hora. ¿Ya? En el caso de la promediación, lo que yo les dije, que en el fondo nosotros limitamos la promediación máximo a un esquema mensual, con dos variantes. Cuando hay trabajadores sindicalizados, tiene que ser con acuerdo del sindicato. Si el sindicato dice que no hay promediación para esos trabajadores. Y la otra variante es el pacto sindical de jornada promediada, donde el pacto es exclusivamente extensivo a los trabajadores que están sindicalizados. De esas dos formas nosotros queremos que se resguarda el poder negociador del sindicato, para que sea el sindicato de alguna forma el que sea garante de que esta variabilidad vaya en beneficio de los trabajadores y no atente contra su vida, digamos, su salud laboral, etcétera, etcétera.
Respecto de la bolsa de hora extra, ¿cuál es el problema de la bolsa de hora extra? El Código del Trabajo tiene límites. Dice, puede trabajar 10 horas máximas ordinarias y tiene un límite de hora extra de 2 horas diarias máximo, lo que te permite 12 horas extras a la semana máximo. La bolsa de hora extra como propuesta lo que busca hacer es que ese límite que está en el código de alguna forma se elimine. Y yo tengo una bolsa porque además la hora extra, recuerden ustedes, tienen que ser más bien no regulares, no permanentes y eventuales. Aquí está la parte donde uno como Ministerio del Trabajo se tapa los oídos cuando le dicen cómo funciona la hora extra en la práctica, porque sabemos cómo funcionan. Pero lo que dice la norma del código, y sabemos que detrás de eso también, en el caso de los trabajadores, hay un tema que tiene que ver con las bajas remuneraciones, eso lo sabemos, digamos. Y en algunos casos la falta de rotación de servicios que obliga a que el mecanismo de hora extra sea una forma de complementar horas que faltan por cubrir. Pero las horas extras legisladas en el código son horas más bien eventuales. La bolsa de hora extra lo que hace es que se borra esa eventualidad. Y yo en cualquier momento puedo acudir a esta bolsa de hora extra. Claro, el trabajador me dice, está bien porque me pagan. Pero si uno lo mira en la perspectiva del problema de la jornada, esto implica desdibujar los límites de jornada laboral, y como ustedes saben, los límites de jornada laboral son una conquista del mundo sindical. Entonces la bolsa de hora extra de alguna forma las tiende a desdibujar. Por eso nosotros logramos que, si bien era una propuesta de la oposición para formar parte del acuerdo de las 40 horas, la propuesta de bolsa de hora extra salió del acuerdo y no hay bolsa de hora extra en este caso, ¿ya? Y el tema del contrato por hora también es una agenda histórica del empresariado, está entre los proyectos permanentes que quiere empujar la oposición, pero el gobierno tampoco tiene disposición a discutir respecto de eso hoy, ¿ya? Apareció en 40 horas y también de alguna forma se dejó de lado. Entonces yo creo que la alternativa es fortalecer a los sindicatos, darle más poder a la negociación a los sindicatos para equilibrar la balanza a la hora de la negociación. Sin perjuicio que la discusión respecto de que puede haber variabilidad en la jornada es una discusión que los países están dando, tiene incidencia en productividad, pero evidentemente para darla necesitamos primero un teatro de operaciones donde esa discusión sea factible, y eso evidentemente tiene que ver con en la proyección, con fortalecer los mecanismos de negociación colectiva. Eso diría en términos generales, Carlos. No sé si hay algún otro tema que se pudiera aclarar. Una cosa importante. Yo había mencionado que evidentemente las preguntas que aparecen son más complejas que el tiempo que tenemos para abordarlas. Lo que hemos estado haciendo en otros casos, también lo conversamos con Carlos, pero para que ustedes también lo manejen, es que nosotros hemos pedido que esas preguntas se puedan sistematizar y nosotros comprometer tal vez un documento de respuesta de cosas más específicas para que lo podamos seguir alimentando, porque va a surgir ahora, va a surgir en la mesa de negociación, va a surgir en las discusiones de la mesa interna, en las nuestras propias, van a surgir ejemplos del Código del Trabajo que también sean atingentes para esta discusión, y la idea nuestra es ir alimentando eso para que en el fondo vayamos como todos nosotros como capacitándonos en esta discusión de 40 horas. Sí, tú, Carlos, no, solo agregar como para ir cerrando, digamos, esto, porque preguntaban los plazos, había muchas preguntas respecto a los plazos y cómo se implementar esto. Esto es en materia de un proyecto de ley. Y ese es justamente el trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Poder llegar a... Porque esto va en estricto rigor, el trabajo que vamos a hacer igual es una negociación, es una mesa de negociación, donde, digamos, ustedes como organizaciones sindicales del sector público van a plantear sus puntos. Nosotros como trabajo tenemos digamos, una mirada respecto a allá la experiencia de 40 horas sector público, sector privado, como bien lo planteaba Andrés, y lo mismo que con la Hacienda y la Dirección de Presupuestos, que tienen la mirada respecto justamente al gasto público. Entonces, y los ministerios y servicios sectoriales que también tienen la mirada de sus servicios. Entonces ahí tenemos que ir construyendo este diálogo, que es un diálogo político, técnico, para poder a llegar a, digamos, a generar un consenso para tener un proyecto que pueda ingresar al Congreso. Y como se dijo al comienzo de la discusión, y fue la parte de la presentación inicial que hizo Andrés Bustamante, es que en el Congreso igual la discusión igual es compleja. Digamos, no está tan fácil llegar a ciertos consensos si es que no llegamos con el proyecto de ley ya bien consensuado, bien con todas las partes, digamos, pujando el mismo carro. Y aquí va a ser principal en el debate legislativo
el apoyo y la fuerza que tengan las organizaciones sindicales del sector público para empujar este carro, digamos, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Acompañar la discusión, presionar a los parlamentarios de su zona para que estén disponibles con su voto a apoyar este proyecto. Entonces, y por el lado de nosotros, justamente es tratar de avanzar en la mesa del sector público, como lo planteaba Carlos, ojalá ya pronto empezar, digamos, con las mesas técnicas y avanzar, digamos, durante este año en la construcción de este proyecto de ley. Muchas gracias, Jorge. Siendo las 12:27, estamos llegando exactamente al horario que habíamos comprometido para el término. Compañeras, compañeros, me excuso por que, o sea, hay mucha consulta específica, tal como explicaba Andrés. No es solo que en un formato de estas características es difícil contestar estas consultas, sino que además muchas de ellas aún no tienen respuesta, porque justamente el proceso de diálogo que ha comprometido el gobierno con la mesa del sector público, en la mesa general, en estas mesas sectoriales, tiene el objetivo de levantar propuestas desde nuestras organizaciones sindicales, desde nuestras realidades particulares, en función de generar y buscar los mecanismos de implementación que para cada sector nos parezcan más adecuados. Evidentemente, esta es una implementación en que tal como se ha mencionado varias veces durante este webinario, se va a tener que tener a la vista los requerimientos presupuestarios. Hay varios compañeros que han planteado la realidad de carencias de dotación en distintas instituciones o de sobrejornadas extra en otras. Entonces, los temas presupuestarios y de dotación son parte de esta discusión, pero también los temas de mecanismos y de alternativas que a los trabajadores y trabajadoras nos parezcan más adecuadas, así como la implementación de ciertos rangos de flexibilidad que estemos disponibles a incorporar y sobre todo también los mecanismos de titularidad sindical que pueden ir aparejados de ella. Lo cierto es que a propósito de muchas consultas que en distintos momentos lo plantean, es claro que salvo aquellos trabajadores que son funcionarios públicos y son códigos del trabajo, que efectivamente se van a regir por la modalidad que ya está en el código, pero que pudiera eso también tener ajustes en el marco de este proceso de legislación y negociación. La reducción de jornada en el sector público requiere normas, y requiere normas, tal como lo explicaba hace un rato, no solo respecto de la modificación de jornada, no es suficiente cambiar el número 44 por 40, hay temas de remuneraciones, de derechos que están vinculados a esta jornada completa que hoy lleva esta cifra de 44, que también requieren ser evaluados y analizados. Así que quiero agradecerles enormemente la participación, saludar a mis compañeros y compañeras dirigentes de las organizaciones, dirigentes nacionales de las organizaciones de la mesa, que se han hecho el tiempo de estar también en este seminario. He visto, saludé a varios que han hecho preguntas. También ellos tendrán oportunidad de estar en las mesas ahí con esas mismas preguntas, ojalá con propuestas y con las propuestas y respuestas de cada una de las organizaciones. Agradecer a Andrés, muchas gracias por tu claridad y por tu exposición. Vamos a remitir esta presentación a todos quienes se han inscrito en el seminario, además de los videos de este seminario. Agradecerte, Jorge y Marión, por tu participación. Y antes les doy la palabra también para que se puedan despedir, solo comentarles que al cerrar el seminario se les va a desplegar una encuesta de salida que ojalá puedan contestar, porque son preguntas abiertas que pueden ayudarnos a orientar la conversación. Jorge, Andrés, Marión. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos. Para nosotros, todas las instancias de diálogo con funcionarios, con trabajadores, con organizaciones sindicales públicas o privadas, para nosotros siempre es bienvenido y enriquece nuestro trabajo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Volver a señalar que como indicó la ministra, la mirada del bipartismo es un desafío en conjunto que tenemos de construir un proyecto de ley que nos satisfaga a todos en relación a las 40 horas para el sector público, con la diversidad que esto requiere.
y con la flexibilidad que esto requiere. Entendemos que no tenemos flexibilidad como en el mundo privado de los empresarios, ¿no? Sino como con las distintas miradas y la construcción conjunta de todas las organizaciones también. Muchísimas gracias y nos estamos encontrando en otras instancias. Pronto esperamos. Bueno, también reiterar lo que han dicho mis colegas, agradecerte, Carlos, a ti, a la organización y a todos los asistentes por el escenario. Yo creo que ha sido una instancia como muy relevante de discusión. Ya solo pensar en ese texto de preguntas nos ponemos a trabajar en ello. Solamente reiterar que es muy importante lo que hemos planteado, digamos que la activación sindical, lo decía un poco Marión también, es clave para que el proyecto llegue a buen puerto. Mientras más activen ustedes y más nos estresen con preguntas, porque dado que son ustedes quienes conocen sus propios procesos productivos, más fuerte va a ser el tenor y la robustez de ese acuerdo bipartito. Sin perjuicio que todas las negociaciones, por supuesto, que tienen temas complejos, tampoco es que uno pueda legislar de todo acá, porque mientras más elementos uno le cargue el proyecto, se transforma en un Titanic. Ahí que vamos a tener que llegar a un buen equilibrio respecto de que esto sea ligero para tramitarse, pero que en el fondo aborde la realidad sustantiva del sector público. Pero bueno, yo creo que la clave en todo está en este trabajo, digamos, que ustedes se activen, nos planteen propuestas, que las discutamos, y en ese debate yo creo que estamos seguros como gobierno que vamos a tener un buen proyecto con el cual cumplir con el compromiso del presidente respecto a que las 40 horas tienen que ser para todos los trabajadores. Así que nada, agradecerles mucho por la instancia y nos quedamos atentos para la próxima conversación que venga. Muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Un gran abrazo a todos.